personas, muy pocos pueden ocultar sus intenciones y naturaleza frente a él. De lo contrario, no podría cultivar al invencible Min Ren. Li Ye y Tubuyu solo hablaron casualmente por un momento y luego se despidieron. De hecho, a Li Ye realmente no le importaba el propósito de Tubuyu al regresar a la secta, por lo que no se molestó en preguntar, esto no fue gran cosa para él. Li Ye solo tenía un objetivo, eso fue hacerse poderoso, reconstruir la antigua secta del incienso de purificación y matar a cualquiera que intentara bloquear sus pasos, sin dejar sobrevivientes. Si la aparición de Tubuyu ayer fue extraña y divertida para Li Ye, entonces las noticias de Nan Wai-ren al día siguiente fueron inesperadas para él. Al día siguiente, Nan Wai-ren y su maestro, Protector Mo, subieron a la cima. Informaron a Li Ye y le dieron noticias importantes. Mañana, Li Xuan-yan, la princesa de la Puerta del Demonio de los Nueve Santos, vendrá a la antigua secta del incienso de purificación. Como persona a cargo del matrimonio entre las dos facciones, el Protector Mo fue el primero en ser informado sobre la llegada de Li Xuan-yan por Min Saint-Timanget. Venir está bien, es mejor venir después de pensarlo bien. Pero si no, realmente no importa. Li Ye estaba bastante sorprendida. Pensó que la Nan Saint-Timanget esperaría 8 o 10 años, no esperaba que Li Xuan-yan viniera en menos de un año. Por supuesto, si la Nan Saint-Timanget tuviera que esperar 10 años antes de hacer un movimiento, entonces Li Ye no les abriría la puerta. Para entonces, sus alas se habrían desarrollado por completo, por lo que no había necesidad de que llegara la Nan Saint-Timanget. Lo que necesitaba ahora era un aliado oportuno, no alguien que bordara flores en telas de algodón. Básicamente, brindar ayuda cuando ya no es necesaria. Los algodones se consideraban caros /diagonal de clase alta en la época donde se originó esta frase. El Protector Mo dudaba demasiado en preguntarle personalmente a Li Ye, por lo que le guiñó un ojo a Nan Wai-ren. Nan Wai-ren entendió a su maestro y tuvo que hacer de tripas corazón para preguntar. Mayor, si la princesa Li realmente quisiera quedarse en nuestra antigua secta del incienso de purificación, ¿realmente la dejaría ser una doncella espada? Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 39, la llegada de la princesa, 1. Capítulo 39, la llegada de la princesa, 1. Li Ye respondió a Nan Wai-ren. Por supuesto. Ahora que se ha corrido la voz, ¿por qué cambiarlo? El Protector Mo y Nan Wai-ren se guiñaron un ojo y Nan Wai-ren finalmente tartamudeó. Bubu Teya es la descendiente de Nan Saint-Timanget y la princesa del país Odox. ¿Así que lo que? Li Ye era como un antiguo pozo sin olas y dijo con calma. El pequeño Nan Wai-ren todavía no ha alcanzado la cima, todavía tiene mucho entrenamiento por hacer. Nan Wai-ren y su maestro guardaron silencio, sin saber qué decir. ¿Las palabras y qué? Fueron muy breves y sencillas, pero ¿qué clase de actitud arrogante y confianza se requería para decir estas palabras? Li Xuan-yan no solo era descendiente de Nan Saint-Timanget y la princesa del país Odox, sino que también era uno de los genios que poseía un físico de emperador, una rueda de vida de emperador y un palacio de destino santo. Tenía talentos increíblemente grandes. Ya fuera talento o apariencia, Li Xuan-yan no estaba por debajo de nadie en el gran territorio medio, ni siquiera en la totalidad del mundo emperador mortal. Había suficientes hombres que querían su amor como para trazar una línea desde el este hasta el sur del país del viejo buey. Incluso entonces, Li Ye no estaba satisfecho, ella solo era digna de ser su doncella espada. Si esta noticia se difundiera, quién sabía cuántos hombres querrían matar a Li Ye. Nan Wai-ren y Protector Mo se habían rendido ante la arrogancia de Li Ye, esta no era la primera vez que veían esto. Solo suspiraron suavemente y no se atrevieron a informar esto a los 6 ancianos, por temor a que los 6 ancianos se asustaran. ¿Los ancianos saben sobre esto? El Protector Mo negó con la cabeza. No he informado de esto a los ancianos. Hemos decidido esperar hasta hablar con usted primero antes de informar a los ancianos. Desde su regreso a la antigua secta del incienso de purificación desde la Puerta del Demonio Nueve Santos, los dos, maestro y discípulo, tuvieron que elegir entre Li Ye y los 6 ancianos, y eligieron a Li Ye. Para otros, esta fue una decisión extraña, pero el Protector Mo lo había pensado detenidamente. Entonces repórtalo a los ancianos. Li Ye asintió con la cabeza sin mucho cuidado. Incluso si la gente de esta época valorara a la Min Saint-Timanget y Li Xuan-yan, para Li Ye, no eran nada. No importa cuán talentosa fuera Li Xuan-yan, todavía no se podía comparar con el emperador inmortal Xiu Su ese año. Después de dejar el pico de Li Ye, el Protector Mo inmediatamente informó el mensaje al primer anciano. El primer anciano Gu no pudo quedarse quieto cuando escuchó esta noticia. ¿Qué? La princesa Li ya casi está aquí.
En comparación con el indiferente Liye, la reacción del primer anciano mostró mucha más conmoción. Después de que el protector Mo confirmó que la noticia era absolutamente cierta, el primer anciano caminó de un lado a otro de la habitación, su corazón estaba extremadamente emocionado. El protector Mo suspiró en secreto, esta era la brecha, Liye no reaccionó a la noticia mientras que el primer anciano estaba extremadamente serio y extasiado. Sin duda, el primer anciano valoró mucho el matrimonio entre la antigua secta del incienso de purificación y la puerta del demonio de los 9 santos. Finalmente, el primer anciano se calmó y ordenó con calma. Envía la orden a Liye, dile que se prepare bien para recibir la llegada de la princesa Li. Sí. El protector Mo aceptó, no fue tan tonto como para decirle al primer anciano que ya se lo había dicho a Liye primero. Informe también a todos los ancianos, protectores y al resto de los discípulos dentro de la secta. Tenemos que utilizar la ceremonia más solemne para saludar la llegada de la princesa Li. Durante este tiempo, nadie puede cometer ningún error, ¿entiendes? El primer anciano ordenó gravemente. El protector Mo aceptó inmediatamente la orden y no dijo nada más. Si esto fuera antes, entonces el protector Mo, como todos los demás, valoraría mucho este matrimonio, pero debido a la influencia de Liye, su visión sobre el gran esquema de las cosas había cambiado. Al igual que Liye, creía que convertirse en una subsidiaria de Nansen Demon Gate no era una solución permanente. Solo la fuerza misma era el camino fundamental. Por supuesto, el protector Mo también tenía claro que a la actual secta antigua del incienso de purificación le faltaba un escalón superior que pudiera lidiar de forma independiente con todos los peligros, que tuviera la fuerza suficiente para reavivar la secta. Que la princesa Li venga a nuestra secta es una cosa, pero ¿qué pasa con el tema del matrimonio? Después de terminar sus órdenes, el primer anciano continuó con sus preguntas. Su corazón también estaba claro, que la actual secta antigua del incienso de purificación era demasiado débil, y con un nuevo comienzo, necesitarían el respaldo de la Nansen Demon Gate para sobrevivir. Por eso este matrimonio debía tener éxito, además, garantizó la posibilidad de resurgimiento de la antigua secta del incienso de purificación. El protector Mo no sabía por dónde empezar. La verdad era que había escuchado de uno de los ancianos de Nansen Demon Gate que si Liye hubiera elegido quedarse en Nansen Demon Gate ese día, entonces su matrimonio con la princesa Li definitivamente ya habría sido resuelto y asegurado. Me temo que solo la princesa y el emperador demonio sabrían claramente la respuesta. Al final, esto fue lo único que el protector Mo pudo decir. Algunas cosas sobre las que no podía revelar mucho. El primer anciano respiró profundamente aliviado y dijo: transmitir mi orden a Liye. Dígale que cuide bien a la princesa Li durante su estancia aquí. En absoluto podemos permitir que ella tenga una pizca de disgusto, intenta ganarte el favor de la princesa. Cuando llegue el momento, dile que le proponga matrimonio. Si pudiera casarse con la princesa, entonces la secta lo recompensaría en gran medida. El primer anciano dio tantas órdenes que el protector Mo quedó congelado sin palabras. De hecho, Liye ni siquiera quería casarse con la princesa, incluso si la princesa Li estuviera dispuesta a seguirlo, lo mejor que podía hacer era ser una doncella espada. Por supuesto, el protector Mo no podía decirle eso al primer anciano, porque ciertamente se volvería loco. Sí. El protector Mo afirmó rápidamente. Definitivamente le transmitiría la orden a Liye, pero también sabía que Liye definitivamente simplemente se reiría. De la noche a la mañana, la noticia sobre la visita de Li Xuanyan a la secta se extendió por toda la facción, todos estaban extasiados. Especialmente los jóvenes discípulos varones, estaban más emocionados que nadie. Aunque no han visto sus figuras, sí habían oído hablar de su reputación, princesa Li del país Odox, descendiente de Nansen Demon Gate, una mujer hermosa y talentosa sin igual. Ella era la diosa en el sueño de todos, el objeto de afecto de muchos de los estudiantes varones de la antigua secta del incienso de purificación. Un hermano mayor no pudo evitar exclamar: Diosa Li, se puede decir que ella es la verdadera belleza de nuestro gran territorio medio. Hace 5 años, estaba en una misión en el país del viejo buey, solo eché un vistazo pero te garantizo que es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. La visita de la princesa Li. Quizás exista la posibilidad de conseguir su favor. Otro hermano menor empezó a soñar despierto y dijo: en cuanto a apariencia y talentos, también soy famoso en la antigua secta del incienso de purificación. Si pudiera llamar su atención, entonces podría elevarme hacia el cielo. En el futuro, seré el maestro de secta de la antigua secta del incienso de purificación, no hay problema. De repente, los discípulos varones se volvieron más activos, algunos empezaron a vestirse meticulosamente.
Especialmente los discípulos que eran considerados talentosos en la antigua secta del incienso de purificación, se pusieron sus verdaderas armaduras y verdaderos tesoros a la vista para que la princesa Li pudiera echarles un segundo vistazo. Al día siguiente, todos los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación se reunieron afuera de la puerta de Dao. Los 6 ancianos también estuvieron presentes, junto con los protectores y los líderes seccionales. Mientras todavía estuvieran presentes en la secta, tenían que participar en esta fiesta hoy. Todos los discípulos vestían su ropa más extravagante, incluso las discípulas estaban vestidas. Normalmente, solo a los niveles superiores se les permitía permanecer en la cima de la puerta de Dao, pero hoy hubo una excepción. Había otras 2 personas calificadas para estar aquí para saludar a Li Xuanyan. Uno de los 2 era el héroe de hoy, Li Ye, y el segundo era Lin Sisi, conocido como el genio de la antigua secta del incienso de purificación. Lin Sisi tenía solo 20 años y tenía un rostro hermoso, un cuerpo musculoso y en forma, y una sonrisa confiada que siempre le daba el aura de un genio. Lin Sisi fue discípulo del segundo anciano, Cao Xiong. Este Len era el discípulo más talentoso, era considerado el genio superior de todos los discípulos de la tercera generación. Lin Sisi se unió al rango del anciano Cao Xiong durante casi 20 años, hoy está en el ranking Warrior Canopy. A una edad tan joven y con un cultivo tan fuerte en una secta en declive como la antigua secta del incienso de purificación, no era solo un genio de nombre. En aquel entonces, cuando el segundo anciano Cao Xiong tenía la aspiración de convertirse en el maestro de la secta, Suyong Huang apareció de la nada y perdió la oportunidad de convertirse en el jefe de la antigua secta del incienso de purificación. Este evento siempre lo había perseguido. Hoy, Suyong Huang no tuvo sucesor. Cao Xiong usó todos sus recursos para preparar a Lin Sisi para que este discípulo pudiera ganar fácilmente el asiento. Había querido que Lin Sisi se convirtiera en el primer discípulo, pero Suyong Huang se había negado y el primer anciano no lo apoyó. Este fue el segundo odio en su corazón. A pesar de que Li Ye era ahora el primer discípulo, Cao Xiong no puso a Li Ye esta pérdida de vida en sus ojos. Con la disposición de Li Ye, no estaba calificado para luchar con su discípulo, Lin Sisi, por el puesto de maestro de secta. Entonces, para esta visita de la princesa Li a la antigua secta del incienso de purificación, Cao Xiong había ordenado especialmente a su discípulo, Lin Sisi, que aprovechara esta oportunidad de oro. Si pudiera obtener el favor de Li Xuanyan y luego convertirse en maestro de secta, ya no estaría en duda. Entonces, nadie en la secta, ya sean los ancianos o Suyong Huang, no podría detener sus pasos para convertirse en el maestro de la secta. Así que hoy, Lin Sisi estaba particularmente bien vestido, vestía ropa de tesoro con luces radiantes, con un par de botas acompañadas de nubes blancas, y en su cintura había una joya de jade de los 8 tesoros con un débil sonido del gran Dao. Todo su cuerpo, con los tesoros, ejercía una presión formidable. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 40, la llegada de la princesa, 2. Capítulo 40, la llegada de la princesa, 2. Lin Sisi estaba ansioso por poner todos sus tesoros más poderosos en su cuerpo, temiendo que alguien no supiera que él era el primer genio de la antigua secta del incienso de purificación, así como uno que poseía numerosos tesoros. De hecho, Lin Sisi no fue el único que se vistió elegantemente hoy, todos los discípulos varones también adornaban hermosas ropas. Sus tesoros estaban a la vista en sus cuerpos, temiendo que la gente no supiera que no tenían tantos tesoros. Li Ye vio esta escena y solo pudo negar con la cabeza. Le dijo al Protector Amo que estaba cerca. Estas personas parecían estar asistiendo al circo, no a la fiesta de bienvenida de Li Xuanyan. Nan Wairen no tenía la calificación para estar junto a los niveles superiores durante la fiesta de bienvenida, solo el Protector Mo estaba al lado de Li Ye. Al escuchar esas palabras, el Protector Amo solo pudo dejar escapar una pequeña sonrisa hueca. Sé más formal. En ese momento, Lin Sisi, que estaba parado al frente, se volvió y dijo fríamente. La princesa Li es descendiente de la familia imperial, la invitada más distinguida de la antigua secta del incienso de purificación. Debemos saludarla de la manera más digna para evitar la desgracia y la vergüenza de nuestra secta. Terminado de hablar, miró a Li Ye con desdén. En este punto, Li Ye solo llevaba una prenda de algodón, sin adornos de ningún tesoro y parecía exactamente un mortal. Al principio, a Lin Sisi se le asignó estar al lado de Li Ye, pero Lin Sisi creía que estaba por encima del desperdicio, por lo que tomó la iniciativa de pararse al frente. La presencia de Su Alteza Real es definitivamente un honor para todos nosotros. Entre los discípulos varones que esperaban, uno exclamó emocionado. Lin Sisi despreciaba a estos discípulos, sus talentos eran tan normales, ¿cómo podrían ganarse el favor de la princesa Li?
Era simplemente un sapo que quería comerse la carne de un cisne. HMMPH, en cuanto al idiota Li Ye, ni siquiera era un sapo, ni siquiera estaba calificado para tener tal pensamiento. Con este pensamiento, Lin Sisi tenía un desdén aún mayor por Li Ye. Aunque la antigua secta del incienso de purificación y la puerta del demonio de los 9 santos tenían un antiguo pacto matrimonial, solo el primer discípulo como Li Ye tendría derecho a casarse con Li Xuan-yan. Sin embargo, a Lin Sisi no le importaba esta antigua convención, Li Ye no estaba calificado para casarse con Li Xuan-yan a sus ojos, y seguramente Li Xuan-yan odiaría un pedazo de basura como Li Ye. En opinión de Lin Sisi, mientras tuviera la oportunidad de estar cerca de Li Xuan-yan, podría complacerla lo suficiente como para ganarse su favor. Tenía mucha confianza en sí mismo, después de todo, era el primer genio de la secta. Li Xuan-yan aún no había llegado. En la antigua puerta de entrada, algunos miembros de la generación más joven no pudieron evitar susurrar en voz baja entre ellos. Un discípulo preguntó. Esta vez la princesa viene a nuestra antigua secta incienso de purificación, ¿cuál es su propósito? Escuché que el primer discípulo y el sucesor de Nansen Timanger estaban decididos a casarse. Un discípulo mayor sabía un poco al respecto y dijo pensativamente. ¿Casamiento? Después de escuchar esta respuesta, un discípulo miró a Li Ye y dijo con desdén. Un discípulo dijo con desdén. ¿A él? HMMPH, en mi opinión, la princesa vino a disolver este matrimonio. Su Alteza Real desdeñaría a un idiota con un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal. Cualquiera que sea el motivo de la llegada de la princesa, esta es una buena oportunidad para que estemos cerca de su Alteza Real. Dijo un discípulo emocionado. La única persona que no tenía ningún interés en estos pequeños argumentos era Li Ye. Estaba bien actuar ocasionalmente en una obra de teatro, pero si esto tomara más tiempo, perdería el interés. En ese momento, un oom resonó desde la puerta de Dao, iluminó cegadoramente los ojos. Se abrió la brillante puerta de cristal y finalmente se conectó la dimensión entre la antigua secta del incienso de purificación y la puerta del demonio de los 9 santos. Un grupo de personas salió de la puerta de entrada, y la primera persona fue el sucesor, Li Xuan-yan de Nine Sentimentet. Además de ella, Li Ye tenía algunas caras familiares, como el gran protector Yue y algunos discípulos excepcionales de Nine Sentemongate. Li Xuan-yan, todavía vestida de blanco, su obra maestra de rostro seductor todavía estaba fría como la nieve, arrogante como una diosa sentada en su trono, haciendo que incluso la luna y el sol se sonrojaran en su presencia. En cuanto a los discípulos varones, especialmente los que veían a Li Xuan-yan por primera vez, quedaron atónitos por su hermoso rostro y figura y no pudieron recuperarse por mucho tiempo. Incluso las discípulas descubrieron que la apariencia de Li Xuan-yan eclipsaba totalmente la suya y, inconscientemente, se sentían feas en comparación. La persona que afirmó ser el primer genio de la antigua secta del incienso de purificación, Lin Sisi, no pudo evitar mirar las facciones de Li Xuan-yan, perdió sus pensamientos durante mucho tiempo, incapaz de recuperarse. Los 6 ancianos se sorprendieron porque pensaron que solo sería Li Xuan-yan, pero el gran protector Yue también vino. Había que saber que Yue era una figura poderosa incluso dentro de los nobles reales de Nansen Timanger. Incluso los ancianos de la antigua secta del incienso de purificación no tenían las calificaciones para encontrarse con Yue, pero esta vez, él personalmente vino, y esto hizo que la secta se sintiera bastante orgullosa. Los 6 ancianos se recuperaron rápidamente y trajeron a los protectores para saludarlo. La llegada de la princesa Li y el protector Yu trae un gran honor a nuestra secta. Si la hospitalidad de nuestra pequeña facción tiene algún error, espero que la princesa y el gran protector me perdonen. El primer anciano lideró la manada y lo saludó. Al ver esto, Li Ye suspiró. La antigua secta del incienso de purificación realmente había decaído. Los grandes 6 ancianos del linaje de la antigua secta del incienso de purificación del emperador inmortal tuvieron que actuar de una manera tan servil que estas personas estaban indefensas. En aquel entonces, cuando Min Ren y él todavía controlaban la antigua secta del incienso de purificación, nunca tuvieron que inclinarse ante nadie. Envió a la antigua secta del incienso de purificación para barrer los 9 mundos. ¿Parangón virtuoso? ¿Dios antiguo? ¿Quién se atrevió a detener el surgimiento de la antigua secta del incienso de purificación, matar sin piedad? El demonio celestial, la raza de sangre e incluso el alto elfo bendecido por los cielos tuvieron que venir a adorar a la antigua secta del incienso de purificación. Entre los 9 cielos y las 10 tierras, en el medio de este mundo, ¿quién tenía la calificación para subordinar a la antigua secta del incienso de purificación? El Elder Gu y todos son muy amables. Li Xuan-yan asintió ligeramente con la cabeza y el gran protector Yue dio un paso adelante para devolver el saludo. En ese momento, los brillantes ojos de Li Xuan-yan se posaron en Li Ye.
Aunque no mostraban emociones y eran tan fríos como el hielo, su atractivo seguía siendo evidente. Li Ye, sin embargo, todavía estaba de pie casualmente, tranquilo y cómodo como si no hubiera nada lo suficientemente importante como para merecer su atención. Al ver a Li Xuan-yan alejarse, Yue y los otros discípulos de Nine Saint-Mongate lo siguieron rápidamente. Numerosos discípulos contuvieron la respiración, sus mentes estaban congeladas al mirar a la hermosa chica que tenía delante. El primer anciano se sintió aliviado al ver esta escena. Pase lo que pase, Li ya había pasado con éxito la prueba de la Nan Saint-Mongate. Li Xuan-yan yendo en su dirección fue un buen comienzo. Lin Sisi estaba tratando de recuperar la compostura y vio a Li Xuan-yan acercándose. Estaba extasiado. Por supuesto, Li Xuan-yan lo había notado, el primer genio de la antigua secta del incienso de purificación. Entonces arqueó la espalda y expuso una sonrisa confiada para saludar a Li Xuan-yan. Al ver esto, muchos discípulos varones estaban celosos y envidiosos, pero tuvieron que admitir que Lin Sisi era el primer genio de la secta y era el que tenía más derecho a los ojos azules de Li Xuan-yan. Entrar en los ojos azules de alguien es obtener su respeto o aceptación. Sin embargo, Li Xuan-yan no se molestó en mirar en su dirección. Fue directamente hacia Li Ye, haciendo que la expresión de Lin Sisi se congelara. Li Gongxi. Gongxi es cercano al Señor pero está destinado principalmente a hombres más jóvenes. Un sufijo destinado al respeto. Li Xuan-yan saludó frente a Li Ye. Los dos, una obra maestra de seductora belleza, y el otro era simplemente un chico normal, ellos parados juntos crearon una escena que era como la diferencia entre los cielos y la tierra. Li Ye simplemente asintió casualmente, a pesar de la incomparable belleza de Li Xuan-yan. A él no le conmovió su gesto de honor, sonrió tranquilamente y dijo: lo mejor es resolverlo por completo. Por supuesto, estas abruptas palabras solo podrían ser entendidas por unas pocas personas aquí. Es un honor para mí volver a ver a Gongxi. Yue también dio un paso adelante y aplaudió. Nuestra Majestad tiene un mensaje para usted. Espera que cuando tenga algo de tiempo libre para visitar nuestra secta como invitado, Su Majestad lo salude personalmente. Si el emperador demonio lo dice, entonces no seré tan reservado. Li Ye sonrió y luego continuó. Al venir a mi antigua secta del incienso de purificación como invitado, no necesitas estar tan restringido, si hay algún inconveniente, infórmeselo al protector Mo Nan Wai Ren. Las palabras de Gongxi, Yue las entiende. Yue asintió y saludó al protector Mo Nan Wai Ren. Esta pequeña acción causó un escalofrío en la pareja de maestro y discípulo, porque las palabras de Li Ye antes habían cambiado muchas cosas. Aunque estaban del lado de Li Ye, no se les ha dado ningún beneficio real. Sin embargo, con las palabras de Li Ye hace un momento, su estatus se había elevado enormemente. Incluso el grupo de bienvenida encabezado por los ancianos estaba usando un estatus servil para saludar a un noble real como Yue. Sin embargo, con las palabras de Li Ye, significó que los colocó en la misma posición que Yue, y podrían comunicarse directamente con el gran protector Yue de Nine Saint-Mongate. El protector Mo y Nan Wai Ren sintieron que la decisión de unirse a Li Ye fue su elección más sabia, su destino cambiaría de una manera que otros nunca podrían imaginar. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 41, la princesa solo puede ser una sirvienta, 1. Capítulo 41, la princesa solo puede ser una sirvienta, 1. Esta escena dejó atónitos a todos, y esto incluyó a los 6 ancianos. Aunque eran los ancianos de la antigua secta del incienso de purificación, con su cultivo, lo mejor que podían hacer era recibir el título de héroe nombrado de los condados. Yue era diferente, con el estatus de gran protector de la Nine Saint-Mongate, era un noble real extremadamente poderoso. Incluso se le podría conceder el título de ser iluminado. Esta era la razón por la que los practicantes con niveles de cultivo más bajos que Yue, como los ancianos de la antigua secta del incienso de purificación, no tenían la calificación para estar al lado de él. Debido a esto, sus posiciones ya se redujeron a la mitad. Los 6 ancianos saludaron respetuosamente a Yue mientras el gran protector hablaba con Li Ye con reverencia. Nadie entendía los acontecimientos que se estaban desarrollando ante sus ojos. Lo que fue aún más increíble fue que Yue también trajo un mensaje del emperador demonio Lunri, que si Li Ye, una vez más, se convirtiera en invitado en Nan Saint-Mongate, Lunri lo saludaría personalmente. ¿Quién fue el emperador demonio Lunri? Él era el poderoso señor supremo de una dirección, podía caminar vertical y horizontalmente por todo el mundo. Los ancianos de la antigua secta del incienso de purificación solo podían mirar desde lejos, y alguien como el emperador demonio Lunri quería saludar personalmente a Li Ye.
Este era un asunto inimaginable. Caminar vertical y horizontalmente significa que puede hacer lo que quiera. En cuanto a los otros discípulos, no podían pensar. De inmediato, las personas en la escena quedaron congeladas en su lugar. Sin embargo, se sorprendieron aún más ante la escena en la que Li Ye naturalmente curvó su brazo izquierdo. Li Xuanyan lo miró fijamente por un segundo, sin decir nada. Luego, suavemente, sostuvo el brazo de Li Ye y se fue con Li Ye de manera sumisa. Protector Yu, no tengo tiempo para entretenerte. Antes de irse, Li Ye solo dejó una frase mientras Yue doblaba la espalda para despedirse. Nadie en la antigua secta del incienso de purificación lo entendió, ninguno de ellos tenía explicaciones para las cosas que acababan de suceder. Estos eventos estaban tan fuera de su propia imaginación. Los discípulos, ancianos y protectores quedaron petrificados y no pudieron recuperarse durante mucho tiempo. Mientras todos todavía estaban estupefactos, Li ya había devuelto a Li Xuanyan a su antiguo pico. Una vez que entraron a la pequeña casa, donde solo estaban ellos dos, Li Xuanyan retiró su mano de Li Ye. Enojada, entrecerró los ojos hacia Li Ye, y su voz fría y arrogante sonó en el aire. Esta vez, ¿estás satisfecho? Li Ye actuó como si no viera la actitud de Li Xuanyan. Él se sentó cómodamente en una silla, la miró y le dijo lentamente. Frente a todos, ¿crees que tomar mi mano es como otorgarme un gran honor? ¿Satisfacer mi vanidad? No, estás equivocado. Este Li Ye no necesita tales vanas admiraciones. El hecho de que te deje prestado mi brazo es que te doy 3 partes de cara. Li Ye hizo una pausa por un segundo y sus ojos se volvieron fríos, luego habló en tono serio. Siempre he ocultado los defectos de las personas que están a mi lado y siempre los he protegido. Como querías seguirme, te puse cara dejándote tomar mi brazo. Esto es para que puedas estar orgulloso. Estrictamente hablando, como mi doncella espada, no tienes el estatus para tomar mi mano y caminar junto a mi hombro, tienes que recordar esto. Tú. Li Xuanyan estaba sacudida por la ira y su rostro estaba profundamente enrojecido. Ella aceptó la orden de venir a este lugar, para dejar atrás su estatus real. Ella tomó pacientemente la mano de este bastardo y lo siguió en presencia de todos. Se podría decir que ella le dio 10 partes de cara. Sin embargo, ahora se atrevió a decir estas palabras. ¿Cómo podría no estar enojada? Tienes tu orgullo, lo puedo entender. Li Ye no reconoció su enojo y continuó hablando. El emperador demonio te ordenó venir aquí, pero, en tu corazón, no querías hacerlo. Te consideras una mujer talentosa, una hija amada de los cielos, y me miras con gran desprecio. Si crees que no soy digno de tu atención ni por un segundo, esto es normal. Sin embargo, recuerda estas palabras, hoy te dejo tomar mi brazo. Esto es para darle un buen comienzo. Si te sientes víctima de tener que seguirme, entonces eso es asunto tuyo. La decisión es tuya, sin embargo, cuando llegue el día en que barre todo el cielo y la tierra, no habrá lugar para ti a mi lado. Un niño de 13 años, diciendo estas palabras tan seguras y arrogantes, ni siquiera un príncipe proveniente de un país antiguo haría tal declaración. Sin embargo, hoy un niño de 13 años dijo palabras tan dominantes. Si otros dijeran algo así, sin duda sería arrogancia e ignorancia. Sin embargo, Li Xuanyan miró la expresión incomparablemente tranquila de Li Ye y su tono mostró su confianza al decir las palabras más arrogantes del mundo. Si fuera otro momento, ella habría pensado que él era presuntuoso, ignorante y el rey de Yelang. Sin embargo, ahora no podía ver este patrón en su apariencia. Kennedy Line es una expresión para llamar a alguien ignorante y arrogante. El Raw Original tiene otro modismo para arrogancia e ignorancia, por lo que suena más poético que esta versión. Por supuesto, Li Xuanyan no quería venir aquí voluntariamente. Fuera del mando del emperador demonio Lunri, incluso el honorable Aldorsor de Nansen Timanget pensó que seguir a Li Ye le otorgaría un futuro prometedor, finalmente la persuadieron para que viniera. Este asunto, para Li Xuanyan, podría considerarse un agravio incomparable. Ella era la sucesora de Nansen Timanget y era la princesa del país Old Ox. Ya sea por talento o apariencia, ella era un fénix excepcional, ella era una hija amada del cielo azul. Sus pretendientes masculinos, aunque solo contaran a los genios talentosos, eran numerosos como las carpas cruzando el río, pero a ella no le importaba. Sin embargo, hoy tuvo que rebajarse hasta convertirse en la doncella espada de un mortal. Su maestro, el emperador demonio Lunri, era un experto con un cultivo extremadamente poderoso con grandes talentos e inteligencia, incluso en la era en la que se fracturó la voluntad del cielo, pudo desafiar los cielos y convertirse en un tirano en una dirección. Sin embargo, el Señor Supremo de
Esta generación, y su maestro, valorarían a alguien que solo tuviera un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal. Esto la dejó tan perpleja, sin respuesta, después de pensarlo mucho. Quería liberar la ira de su corazón, pero no sabía cómo. Quería llamar ignorante a Li Ye, pero la situación no parecía ser así. Al final, Li Xuanyan no pudo contenerse y dijo enojada. Bien, te consideras incomparable en el mundo, entonces pruébamelo. Si realmente tienes ese tipo de habilidad, entonces consideraré que esas palabras son legítimas. De lo contrario, solo estarás soñando despierto para satisfacer tu propio ego. Mirando a Li Xuanyan por un momento, Li Ye lentamente levantó la voz. ¿Prueba? No tengo nada para demostrar. Li Xuanyan se estremeció enojado ante la actitud arrogante de Li Ye. Él solo tenía 13 años, obviamente más joven que ella, pero sus palabras eran incomparablemente dominantes, era como si fuera el emperador supremo de toda una generación. Este niño de 13 años se había vuelto loco al decir esas palabras de una manera tan indiferente y aburrida. Tengo una formación mágica, si puedes decir algunas verdades misteriosas al respecto, sin mencionar que puedes resolver esta formación con éxito o no, entonces tienes alguna habilidad. Cuando terminó de hablar, Li Xuanyan sacó un pelaje de bestia antigua, se desconocía su origen. Era una gran cantidad de símbolos curvos, runas Dao, estrellas y formaciones de puntos. Este pelaje de pequeña bestia, aparentemente, contenía todas las estrellas del universo, era como si contuviera todos los misterios profundos de los cielos y la tierra. Si uno miraba con atención, su espíritu sería succionado instantáneamente con la sensación de que de repente habían entrado en un mundo misterioso. No importa cuán maravilloso y supremo fuera el talento de uno, no podrían controlarse a sí mismos. Quedarían cautivados por las misteriosas verdades del pelaje de la bestia y, finalmente, se enamorarían de la formación mágica, incapaces de escapar del interior. Li Ye miró este viejo pelaje, era demasiado familiar. En un abrir y cerrar de ojos, una esquina de la formación mágica apareció claramente en su cabeza. Esta era una parte de los recuerdos sobre la formación mágica completa escondida en la mente de Li Ye, y esa era la formación mágica en el pelaje de la antigua bestia. Este pequeño rincón de la formación mágica era simplemente demasiado profundo. En cuanto a la formación completa, Li Ye era demasiado vago para recordar todo el recuerdo porque nadie más sabía más que él. Esto es solo un rincón de una formación rota. Escuche atentamente, ahora, comenzando desde la constelación de Kuisin, diríjase hacia las 9 entradas, evite las 8 lunas llenas, conviértase en 9 estrellas, cambie a la Vía Láctea y luego regrese al Dao. Li Ye habló con calma mientras señalaba con los dedos. Este será el centro de la formación rota, está cuidadosamente protegido por 6 bestias y 4 inmortales, juntos. Desde el pasado hasta ahora, las personas que pudieron romper con éxito esta formación se pueden contar con los dedos. TL, Kuisin igual a una de las 28 mansiones. Todos estos términos aquí se basan en constelaciones y creencias del taoísmo, al igual que el Palacio del Destino. Li Ye habló elocuentemente sin pausa, era como si los tuviera memorizados. Cada palabra, de su boca, hacía que pareciera que no era una formación mágica de obra maestra, sino simplemente una técnica trivial. Sin embargo, Li Xuanyan quedó completamente sorprendido. Ella conocía el secreto devastador de esta formación mágica rota. Incluso su patriarca, antepasado de Nansen Timanget, solo tuvo la suerte de tener esta pequeña piel de bestia antigua. Este rincón de la formación mágica rota, por sí solo, fue suficiente para que los muchos genios y paragones virtuosos de la Nansen Timanget investigaran a través de varias generaciones. Al final, pudieron comprender completamente las profundas verdades detrás de esta formación rota. A pesar de comprender la teoría, en realidad no pudieron recrear esta formación mágica para uso práctico. Al ver el talento de Li Xuanyan para las formaciones mágicas, el emperador demonio Lunri le pasó la formación, lleno de optimismo, ya que algún día podría comprender esta formación aún más. Esto también podría ser un impulso para su entrenamiento. La mitad de su cultivo actual también estaba relacionada con esta formación mágica. Desde muy joven, Li Xuanyan ya había comenzado a estudiar esta formación, pero le tomó 10 años comprenderla. Esto fue bajo la guía del conocimiento dejado por los virtuosos paragones. De lo contrario, alguien más, sin tan buenas circunstancias, perdería una cantidad desconocida de tiempo. El sueño de Li Xuanyan era que, algún día, pudiera crear esta formación, aunque fuera solo una esquina rota, aún sería capaz de matar a dioses e inmortales. Sin embargo, sabía que, con su cultivo y suerte actuales, este sueño era imposible. En este viaje a la antigua secta del incienso de purificación, el emperador demonio Lunri también quería que ella trajera la antigua piel de la bestia y esperara la oportunidad adecuada para preguntarle a Li Ye para ver si sabía algo al respecto o para escuchar sus pensamientos al respecto.
Li Xuan-yan nunca, ni siquiera en sus sueños más locos, pensaría que Li Ye sería capaz, con una sola mirada, de describir elocuentemente esta formación rota que se consideraba incomparable en el mundo. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 42. La princesa solo puede ser una sirvienta, 2. Capítulo 42. La princesa solo puede ser una sirvienta, 2. Li Xuan-yan tenía la sospecha de que Li ya había visto la antigua formación en otro lugar anteriormente, sin embargo, rápidamente descartó esta idea porque Nan Sentimanget tuvo que pagar un gran precio para obtener esta única copia de la formación rota que el progenitor de la formación había dejado atrás. Se podría decir que, además del progenitor de la formación que había muerto en la era antigua, solo su Nan Sentimanget sabía sobre la existencia de esta formación rota. Pero ahora, Li Ye, con una sola mirada, había podido recitar información sobre la formación rota como si fuera algo insignificante y no fuera más que una lección de memorización. Esto hizo que Li Xuan-yan se asustara y se quedara sin palabras durante mucho tiempo. Ella había pasado 10 años de investigación, junto con la guía de muchas generaciones de grandes sabios de Nan Sentimanget, pero todo esto solo equivalía a unas pocas palabras que él pronunció apresuradamente. Un acontecimiento así dañó enormemente su confianza. Incluso los talentos más celestiales no fueron capaces de entender la formación con solo una mirada, pero Li Ye había hecho precisamente eso. Las palabras de Li Ye por sí solas podrían haber derrotado a todos estos genios. La peor parte fue que Li Ye no era un genio. Li Xuan-yan no sabía que Li Ye ya había visto la formación completa en su totalidad durante los tiempos antiguos, y por eso, al ver el pelaje de la antigua bestia, sus recuerdos de la formación habían resurgido. Ven aquí. En este punto, Li Ye le hizo una seña tranquilamente a Li Xuan-yan para que se acercara. Debido a que Li Xuan-yan aún no se había recuperado de su sorpresa, inconscientemente se acercó a Li Ye. Ella ni siquiera sabía por qué lo hizo. Pau, pau, pau. Li Xuan-yan todavía estaba aturdido, por lo que Li Ye la agarró, la colocó sobre su regazo, la acostó y, sin piedad por las bellezas, giró su gran mano sobre su trasero varias veces. Hizo que se quemara de forma entumecedora. ¿Qué estás haciendo? Li Xuan-yan era como un gato al que le pisaron la cola, mientras se ponía de pie de un salto y gritaba fuerte. Su cara se sonrojó y miró enojada a Li Ye. En cuanto a Li Ye, simplemente se dio unas palmaditas en las palmas de las manos de una manera cómoda, como si fuera algo trivial, antes de decir lentamente, como mi doncella, debes ser consciente de tu situación. Puedo perdonar a las personas que me rodean y favorecer a las personas que me rodean, esto te incluye a ti, incluso si solo eres una sirvienta. Sin embargo, debes recordar, nunca me provoques. No creas que solo porque eres la hija favorita del cielo puedes voltear la tierra. Tú. Li Xuan-yan hervía de ira. Ella era la hija favorita del cielo y la princesa del país del viejo buey. En el pasado, hasta ahora, ella siempre había estado en una posición alta y nadie se había atrevido a ser irrespetuoso con ella. Sin embargo, hoy, un hombre pequeño la había azotado sin piedad en el trasero. Este tipo de cosa vergonzosa realmente la hizo temblar. Ve, busca un lugar donde vivir solo. Li Ye hizo un gesto con la manga para dar a entender la partida del invitado, ignorando los sentimientos de Li Xuan-yan. Tú. Hombrecito. Tú. Será mejor que recuerdes esto. Al final, sin saber cómo desahogar su enfado, pronunció cada palabra con claridad. Ella siempre había sido superior, mirando hacia abajo desde su alta posición, e innumerables jóvenes talentosos querían ganarse su favor. Sin embargo, hoy, Li Ye dijo algunas frases de odio y luego le dijo que se fuera, ni siquiera le consiguió un lugar donde quedarse. Esto realmente la enfureció. Li Xuan-yan se fue con los brazos agitando furiosamente en el aire. Su Alteza Real, a la edad de 18 años, fue provocada por un niño de 13 años hasta el punto de querer vomitar sangre. Ni siquiera ella podía creerlo. No intentes practicar más la formación de matanza del emperador inmortal. En este punto, la voz tranquila de Li Ye resonó desde atrás. La formación en tu mano es simplemente un pequeño rincón de la formación de matanza del emperador inmortal. Si te obligas a cultivarlo, algún día esta formación te arruinará. Incluso aquellos que lo conocían desde la era antigua hace mucho tiempo no se atrevían a cultivarlo por un simple capricho, mucho menos a ti. Si realmente quieres reparar este conjunto, una vez que tu cultivo haya madurado, pensaré en enseñarte un par de cosas. Basado en el cultivo y el talento de Li Xuan-yan, la mayoría de las personas normalmente no tenían la oportunidad de pedirle orientación, y ahora un hombrecito como Li Ye quería guiarla. Sin embargo, las 4 palabras formación de matanza del emperador inmortal la hicieron detenerse en seco.
Esta formación fue una leyenda dejada por muchas generaciones. La mayoría de la gente no creía en su existencia, pero Li Ye hablaba de ello como si lo tuviera en la palma de su mano. Aunque tenía curiosidad, su ira no había disminuido, ni su orgullo. Por lo tanto, ella solo frunció el ceño con enojo e ignoró a Li Ye. Luego, ella continuó saliendo. A Li Ye no le importaba si Li Xuanyan estaba de buen humor o no, simplemente se sentó en su silla en silencio. Formación de matanza del emperador inmortal. ¿Cuántos años habían pasado? Sus recuerdos perdidos repentinamente resurgieron una vez que vio la esquina de esta formación rota. En la era de la guerra, contra el antiguo Ming, ¿cuántas personas murieron en esta formidable formación? ¿Cuánto precio tuvo que pagar para construir esta formación? Esta antigua formación eternamente invencible, una formación que, una vez completada, estaría bañada en la sangre de muchos maestros. Muchos sabios inmortales y él mismo gastaron sangre y sudor para crear esta formación. En la devastadora guerra contra los antiguos Ming, para el mundo mortal y toda la raza humana, numerosos maestros habían muerto en esta formación. Controló la gran formación, codo con sus hermanos, generales y camaradas, para librar una batalla devastadora. La sangre pintó el cielo. No recordaba cuántas personas habían muerto en el campo de batalla, ni cuántos maestros incomparables que lo siguieron habían sido sacrificados. Solo recordaba su dolor, en silencio, después de la batalla. El tiempo podría borrarlo todo y el tiempo podría curar todas las heridas. Sin embargo, algunos recuerdos no se pueden olvidar ni siquiera con el paso del tiempo porque quedan grabados en lo más profundo del alma y nunca se olvidan. Li Ye suspiró y recuperó la compostura. No se permitió ahogarse en las emociones y entregarse al pasado sentimental. El pasado había pasado y valía la pena vivir el presente. En esta vida, tendría la oportunidad de atravesar los 9 mundos y pagar personalmente algunas viejas deudas, no solo por él mismo, sino también por las personas que se habían sacrificado por él. La visita de Li Xuanyan a la antigua secta del incienso de purificación fue un evento importante, no solo dejó sin dormir a los jóvenes discípulos varones, sino que también emocionó al escalón superior. Solo Li Ye actuó como si nada importante hubiera sucedido. No le importaba si Li Xuanyan iba a irse o quedarse, si ella estaba dispuesta a jurarle lealtad, entonces, en el futuro, él le reservaría un lugar a su lado. Si no, que así sea. No le faltarían asistentes capaces. Incluso sin ella, podría encontrar un sustituto, era así de simple. Esta noche, Li Xuanyan estaba con el estómago lleno de vapor furioso. Rechinó los dientes y maldijo en silencio a Li Ye. Ella no se quedó en la pequeña mansión de Li Ye y tampoco abandonó este lugar, sin embargo, eligió crear un pequeño tesoro desde la esquina del pico de Li Ye y entró. Aunque ella no vivió con Li Ye, tampoco abandonó su apogeo. Con la llegada de Li Xuanyan y Yue, el protector Mo y Nangua y Ren obtuvieron la mayor cosecha porque estaban a cargo de todo el viaje de Yue y su gente en la antigua secta del incienso de purificación. Este no fue un evento menor porque podían trabajar junto a un noble real como Yue, podían hacerle muchas preguntas sobre la cultivación y su experiencia, esto fue un gran beneficio. Lo más esencial seguían siendo las palabras de Li Ye que permitieron que las posiciones del protector Mo y Nangua y Ren se elevaran enormemente dentro de la secta. Yue obedeció la orden de Li Ye y dejó todo para que el protector Mo y Nangua y Ren decidieran. Se convirtieron en enviados especiales entre las dos sectas. Hay que recordar que antes los discípulos, e incluso los 6 ancianos de la antigua secta del incienso de purificación no necesariamente podrían encontrarse con el gran protector Yue. Sin embargo, ahora, organizadores simples como Nangua y Ren y protector Mo podrían reunirse directamente con Yue para discutir los eventos, esto significó que la relación entre las dos sectas se había vuelto más íntima. El estatus mejorado de Nangua y Ren y protector Mo, esto dejó envidiosos a muchos protectores, líderes seccionales, discípulos de la tercera generación e incluso a la segunda generación. A pesar de toda la conmoción, a Li Ye no le importó. Lo más importante para él en este momento era refinar su base de Dao, sin dejar lugar a errores y cultivar cuidadosamente hacia la perfección impecable. Una vez que hubo un error, este pequeño error sería un peligro fatal en el camino del cultivo, especialmente cuando se enfrenta al momento de la reducción de vida y la calamidad del destino. Mientras su base fuera sólida, con una fuerte base de Dao, en el futuro podría llegar más lejos, podría superar el ápice. Reducción de vida es cuando la rueda de la vida se debilita, Fate Calamity es un momento de calamidad predestinado. Muchos genios querían acelerar su clasificación de cultivo y descuidaron el refinamiento de la base del Dao, correr por el éxito hizo que la base del Dao tuviera defectos. Al final, murieron arrepentidos durante los momentos de Life Reduction y Fate Calamity. Por eso las expectativas de Li Ye para sí mismo eran muy altas.
A pesar de que la incomparable ley de mérito del Sol creciente giratorio podría aumentar su velocidad de cultivo, aún limitó su efecto para una base sólida. Si detuviera su propia supresión, entonces podría fácilmente avanzar hacia el rango de longevidad interior. TL, recordatorio, fundación del palacio, expansión del palacio, físico Yun, palacio de provisión, longevidad interior, mandato del cielo, dosel del guerrero, renacimiento purificado, primario del cielo, deidad verdadera. Li Xuan-Yan se había quedado en la antigua secta del incienso de purificación durante 7 días. El tiempo había pasado sin incidentes, pero esta mañana, Nan Weiden visitó la cima del Liye junto con un hombre de mediana edad. Mayor, esta persona es el líder seccional Zhou, un instructor en Clansen Jet Peak. Nan Weiden inmediatamente le presentó al hombre a Liye. Su superior solo miró al líder seccional Zhou una vez y asintió con la cabeza. ¿Cuál es el problema? La actitud de Liye era arrogante a los ojos del líder seccional Zhou, y su corazón estaba incómodo. Frunció el ceño con frialdad, pero no dijo una frase más. Nan Weiden respondió rápidamente. El anciano ha decidido que el mayor reemplazará temporalmente al líder seccional Zhou como instructor de Clansen Jet Peak. Hoy, el líder seccional Zhou trajo una lista de discípulos del pico purificador de Jade, así como información detallada sobre ellos. Los ancianos esperaban que el mayor aceptara esta decisión. El líder seccional Zhou simplemente estaba escuchando en silencio. Él, un líder seccional, se estaba reuniendo con él, pero Li Yen no le mostró ningún respeto. Dejó atrás la lista y luego se dio la vuelta sin dejar palabras ni recordatorios. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 43, el plan del primer anciano, 1. Capítulo 43, el plan del primer anciano, 1. Después de que el líder seccional Zhou se fue, Li Ye miró a través de la lista de discípulos en el pico de Jade Purificador. Había un total de 300 discípulos, y el primer discípulo del Clansen Jet Peak ha estado allí durante 5 años. Li Ye leyó la lista una vez y luego, mirando hacia Nan Wei-Ren, preguntó. ¿Tienes algún comentario? Nan Wei-Ren rió secamente. Querido mayor, este hermano pequeño no quiere especular salvajemente, sin embargo, si realmente quieres conocer mi perspectiva, entonces este hermano pequeño solo podría atreverse a decir un par de cosas. Nan Wei-Ren siempre fue amable y comprensivo, y conocía los límites de la conversación. Una vez que eligiera estar bajo el ala de Li Ye, entonces iría a donde señala Li Ye. Atrévete a mi pedo. Li Ye gritó desdeñosamente y luego continuó hablando. Si usas la misma cantidad de energía que gastas en planes traicioneros para cultivar, tu poder actual alcanzaría un rango muy alto. Al escuchar las palabras de Li Ye, Nan Wei-Ren solo pudo obligarse a sonreír. Mayor, uno no puede hacer nada diferente a su disposición natural, nacida de los cielos. Bien, no me digas palabras más traicioneras. Cuéntame tus opiniones. Li Ye agitó ligeramente su mano. No le importaron las suaves palabras de su menor. La naturaleza de Nan Wei-Ren se había solidificado, no podría cambiarse incluso si quisiera. Nan Wei-Ren dijo rápidamente. Escuché una noticia, el primer anciano quería que enseñaras a los discípulos cómo cultivar en Strange Jam Peak, pero el segundo anciano ha estado abogando por que enseñes en Clansen Jet Peak. Sigue con tus conjeturas para que pueda escucharlas. Li Ye sonrió casualmente, ya había comprendido los factores esenciales detrás de este evento. Nan Wei-Ren ya no era frívola. Continuó explicando sus pensamientos de manera seria. El segundo anciano tiene una gran influencia en Clansen Jet Peak porque el mayor Lin Sisi también estudió allí. Aunque Lin Sisi era solo un discípulo de tercera generación, con su cultivo, ya había sido igual en estatus a los tíos líderes seccionales. Aquí, Nan Wei-Ren levantó la vista para ver la expresión de Li Ye porque lo sabía, cuando se trata de estrategia y trucos, este mayor era la persona más aterradora. ¿Cómo reaccionaron los otros ancianos? Li Ye sonrió. Nan Wei-Ren reflexionó por un momento. Aunque tenía el don de leer a la gente, como discípulo de tercera generación, había muchas cosas de las que no estaba al tanto. Es muy simple. Solo necesitamos ver si el primer anciano todavía quiere competir por el puesto de maestro de secta, entonces podremos hacer una conjetura precisa. En ese momento llegó Tu Buyu, habló mientras caminaba hacia adelante. Aunque tenía más de 1000 años, su cuerpo era tan vigoroso como el de un joven, su rostro siempre tenía una sonrisa amable. Sigue adelante, te estoy escuchando. A Li Ye no le importó la presencia de Tu Buyu uniéndose a la conversación, por eso le ordenó que siguiera adelante. Tu Buyu dijo sonriendo. Mayor, nadie en nuestra antigua secta incienso de purificación tiene más influencia que el primer anciano.
Es un hombre serio, administra de manera justa y, además de eso, también fue el discípulo mayor del anterior maestro de secta. Se podría decir que tiene la mayor oportunidad de convertirse en el maestro de secta de la antigua secta del incienso de purificación. ¿Nuestro maestro no es el discípulo mayor del anterior maestro de secta? Li Ye se sorprendió un poco al escuchar la respuesta de Tu Buyu. Había pensado que, debido a que Suyong Huang era el discípulo mayor del último maestro de secta, por eso se convirtió en la nueva maestra de secta. Tu Buyu sacudió la cabeza y respondió sonriendo. La situación del maestro es un poco especial a diferencia del primer anciano. Dentro de la primera generación de discípulos, el primer anciano era el sucesor más probable. De hecho, entre los 6 ancianos, solo el segundo anciano había competido por el puesto de maestro de secta. Los otros 4, en teoría, siempre habían apoyado al primer anciano. Entonces, ¿qué piensa el primer anciano sobre esta situación? Li Ye se acarició la barbilla y preguntó. Tu Buyu respondió rápidamente. Todo el mundo sabe cómo Cao Xion anhela el puesto de maestro de secta, pero nadie sabe lo que está pensando el primer anciano. A pesar de que los otros 4 ancianos lo apoyan fervientemente, todavía no había mostrado una actitud decisiva. Me temo que, en los últimos años, la postura de los otros 4 ancianos se ha visto afectada debido a esto. Li Ye miró a Tu Buyu y dijo en broma. El maestro ha estado afuera durante muchos años y el hermano menor rara vez regresa a la antigua secta del incienso de purificación. Sin embargo, parece que todavía estás bastante bien informado sobre las cosas. Me hizo pensar en por qué Suyong Huang todavía entendía la situación exacta de la antigua secta del incienso de purificación a pesar de que ella no estaba aquí. Li Ye tenía un poco de curiosidad, pero no le importaba la actitud del primer anciano, y mucho menos la de Suyong Huang o incluso la de Cao Xion. Desde que había decidido revivir la antigua secta del incienso de purificación, nadie pudo detenerlo, ni siquiera su nombre maestro, Suyong Huang. Mayor, por favor deja de bromear. Como discípulo de la antigua secta del incienso de purificación, este es nuestro hogar, por supuesto que tenemos que prestar atención a la situación actual de nuestro hogar. Tu Buyu sonrió graciosamente, sus palabras fueron humillantes. Desde que Tu Buyu comenzó a hablar, Nan Waiden había estado escuchando en silencio. Un monstruo que vivió durante más de 1000 años poseía las calificaciones necesarias para discutir la situación de la antigua secta del incienso de purificación. Definitivamente era un viejo zorro. Li Ye maldijo en silencio en su mente y luego sonrió con calma. Ya que el hermano menor ha regresado, entonces deberías conocer la actitud del maestro más que nadie, Si este segundo discípulo fuera una persona inteligente, entonces Li Ye no perdería el tiempo hablando en círculos, preguntaría directamente sobre el punto principal. Nat, andarse por las ramas, no queríamos perder el significado original. La expresión de Tu Buyu seguía siendo la misma, y dijo sonriendo. Señor es el primer discípulo de la antigua secta del incienso de purificación, y tú representas nuestra gloria futura, cualquier cosa que haga o diga el mayor, el maestro no interferirá. Nada mal. Qué maestría al empujar y tirar, como se esperaba de un zorro de 1000 años. Li Ye quedó impresionado con las conductas astutas de Tu Buyu. Si el discípulo fuera así, ¿cómo sería el maestro, Suyong Huang? La primera oración cruda usa las ideologías del Tai Chi para describir a alguien que esquiva una pregunta por completo. Li Ye solo sonrió después de que terminó de hablar. En este momento, no quería causar conmoción en la antigua secta del incienso de purificación. Una vez que su cultivo alcanzara una altura aceptable, tomaría medidas y se ocuparía de todo. Dejando a Tu Buyu a un lado, Li Ye ordenó directamente a Nan Wai-ren. Wai-ren, ve a traer toda la información sobre las leyes de mérito que actualmente practican los discípulos en Clan Zhengye Pika mi casa, quiero ver con qué están jugando. Nan Waiden rápidamente afirmó y se giró para cuidarlo sin descuidarlo. Sin embargo, antes de que Nan Waiden regresara, Li Ye fue invitado a conocer al primer anciano a través de su discípulo. La antigua secta del incienso de limpieza solía tener más de 1000 picos primarios, sin embargo, en este momento, solo había 73 picos, e incluso estos 73 se estaban marchitando. La energía del mundo natural dentro de ellos se había agotado lentamente. Como primer anciano, el Elder Heu estaba calificado para poseer el pico más alto que contenía la mayor cantidad de energía del mundo natural en la antigua secta del incienso de purificación. Como discípulo de tercera generación como Li Ye, ser invitado a una conversación privada con el primer anciano sería considerado un tremendo honor a los ojos de los otros jóvenes discípulos. Li Ye se sentó cómodamente en el pasillo, frente al primer anciano, sin preocupaciones ni nerviosismo. Los dos se miraron fijamente durante un largo rato, sin embargo, mientras examinaban la actitud del otro, nadie estaba dispuesto a dar el primer paso. Finalmente, el primer anciano no pudo esperar más, suspiró y abrió la boca. Li Ye, este asiento no te entiende.
Si otros dicen que eres de Nansen Demon Gate, entonces eres demasiado irracionalmente arrogante. Ciertas personas en posiciones poderosas se refieren a sí mismas como este asiento. El primer anciano fue bastante descarado con sus palabras, entonces, él también podría abrir el cielo para una conversación verdaderamente clara y directa. Li Ye sonrió con indiferencia y dijo: ¿Cuál es la implicación del primer anciano? ¿Que soy un espía de Nansen Demon Gate? Esto no es algo que pueda confirmar o negar por mi cuenta. El primer anciano respondió ingeniosamente. Li Ye sonrió después de escuchar estas palabras. Esta respuesta no estaba fuera del ámbito de sus expectativas. Miró al primer anciano por un momento y luego preguntó: No importa cómo lo vean los demás. Lo más importante aquí es tu opinión. ¿Qué piensa el primer anciano sobre mi enseñanza del Dao en el pico purificador de Jade? El primer anciano se levantó y se dirigió a una ventana. Se quedó allí en silencio, sin decir una palabra, como una estatua. Después de un rato, se dio vuelta, miró a Li Ye y luego dijo: Yo solo no puedo administrar todo en la antigua secta del incienso de purificación, especialmente durante este tiempo. Parece que las actitudes de los 4 ancianos han sido sacudidas. Li Ye sonrió y pensó en las palabras de Tu Buyu. Entendió los pensamientos del primer anciano. Aunque los 4 ancianos siempre habían apoyado al Elder Heu, un largo periodo de tiempo podría debilitar o alterar sus actitudes. La ambición de Kaosion por el puesto de maestro de secta había sido evidente durante mucho tiempo. Sería extraño que no reconsideraran sus actitudes. Nací y crecí en la antigua secta del incienso de purificación, y mi maestro fue mi benefactor. Su amabilidad hacia mí fue tan pesada como una montaña. El tono del primer anciano se volvió pesado y continuó: No quiero ver el día en que la antigua secta del incienso de purificación sufra una gran calamidad venida de los cielos. Li Ye estaba escuchando en silencio. Un momento después, la voz del primer anciano volvió a sonar. Nuestro enemigo no es la gente de nuestra secta, son de fuerzas externas como la secta Dios Celestial. Anciano, por favor guíame a través de este laberinto. Li Ye asintió, acompañado de una rara actitud seria, y preguntó. Li Ye aquí usó un modismo respetuoso para pedirle al anciano que le dé más detalles. El primer anciano se sentó, suspiró suavemente y luego dijo: Hace 30.000 años, nuestra antigua secta del incienso de purificación libró una batalla con la secta Dios Celestial. Sufrimos una derrota aplastante en nuestra capital nacional y tuvimos que regresar corriendo al territorio de la secta, perdiendo el control total del reino. Hace 30.000 años, hasta ahora, todos nuestros grandes predecesores de las generaciones anteriores habían conocido sus orígenes. El declive de nuestra antigua secta del incienso de purificación fue inevitable e irrevocable. Aunque habíamos caído, todavía poseemos ciertas cosas que la secta Dios Celestial codiciaba. La secta Dios Celestial no ha hecho ningún movimiento, es porque todavía tienen algunas reservas. Si, un día, la secta Dios Celestial descubre que no tenemos haces ocultos, ese sería el día de la desaparición de nuestra antigua secta incienso de purificación. La guerra entre la antigua secta del incienso de purificación y la secta Dios Celestial, Nanhua y Ren había hablado de esto antes. En realidad, cuando Li Ye todavía era el Cuervo Oscuro, conocía cierta información sobre la secta Dios Celestial, sin embargo, su disposición en ese momento no era la ideal. Por lo tanto, naturalmente no se molestó en asuntos tan triviales. El modismo crudo para trivial aquí era piel de ajo con plumas de pollo, no sabía cómo expresarlo en inglés. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 44, el plan del primer anciano, 2. Capítulo 44, el plan del primer anciano, 2. Aquí, el primer anciano miró a Li Ye y dijo: ¿Entiendes por qué te cuento todo esto? Este discípulo es todo oídos. 1. Li Ye sonrió con indiferencia con una expresión tranquila y aburrida, hizo que el primer anciano no pudiera entender a Li Ye. Necesitamos un aliado como Nansen Demon Gate. En este punto, el primer anciano suspiró suavemente y, con cierta vacilación, bajó el tono. Por eso espero que puedas casarte con la princesa Li. Mientras puedas casarte con la princesa Li, pase lo que pase, te apoyaré. Anciano, ¿no tienes miedo de traer al lobo para perseguir al tigre? ¿Y luego ser devorado por el lobo al final? Li Ye dijo sonriendo. El primer anciano sonrió amargamente, sacudió suavemente la cabeza y respondió: Hay algunas cosas que un pequeño personaje como yo no puede controlar. En este punto, miró profundamente a Li Ye y dijo: Por eso apostaré por ti. Esperando que sea un milagro. Aquí, el comportamiento del primer anciano se volvió extraño, miró a Li Ye y dijo:
Hasta ahora, muchas personas habían querido tomar la antigua orden del incienso de purificación de San Guille, pero nadie lo había logrado. Sin embargo, San Guille está dispuesto a darte la antigua orden del incienso de purificación. Hablando de San Guille y el asunto de la antigua orden del incienso de purificación, Li Ye no pudo evitar sonreír. Sin embargo, no dijo más al respecto, había secretos detrás de este evento que otras personas, naturalmente, no podían ver a través de él. Mirando al primer anciano, Li Ye sonrió. El anciano está apostando dinero por mí, ¿por qué no apostarlo por el maestro de secta? Escuché que el maestro de secta fue designado por el maestro de secta anterior para ser el sucesor. Respecto a este problema, el primer anciano cerró la boca y permaneció en silencio. La actitud del primer anciano despertó el interés de Li Ye, Suyong Huang, el actual maestro de secta de la antigua secta del incienso de purificación. ¿Qué tipo de persona era al final? ¿Cuál fue el secreto en este asunto? Esta vez te propuse ser instructor de Dao, espero que puedas ganar algunos puntos de mérito y eventualmente puedas unirte a la reunión del escalón superior en la antigua secta del incienso de purificación. El primer anciano no habló sobre el asunto del maestro de secta, Suyong Huang. En lugar de eso, cambió a un tema diferente. Li Ye sonrió y dijo: Elder espera poder hacer grandes contribuciones para poder unirme a los niveles superiores. Con el tiempo me convertiría en protector o anciano, para ser más digno de estar con el sucesor de Nansen Timengate, la princesa del viejo país del buey. Li Ye señaló fácilmente las complejidades, y esto dejó atónito al primer anciano por un momento. En realidad, desde el principio, no era optimista acerca de Li Ye. Sin embargo, Li Ye pasó misteriosamente las pruebas de Nansen Timengate, y esto hizo que los 6 ancianos sospecharan que era un espía de Nansen Timengate. Sin embargo, desde la llegada de Li Xuan-Yan y la actitud de Yue, el primer anciano no pudo evitar reflexionar sobre esta situación. Si uno dijera que Li Ye era un espía de Nansen Timengate, entonces su método sería demasiado arrogante y demasiado obvio. Lo más importante, sin embargo, fue que la actitud de Yue no parecía un acto. Esto hizo que el primer anciano lo reconsiderara. Si Li Ye realmente quería las leyes de mérito del emperador o los tesoros verdaderos del emperador inmortal de la antigua secta del incienso de purificación, con la antigua orden del incienso de purificación, simplemente no necesitaba ser un espía. Esta orden le fue dada voluntariamente por San Guille. Si Li Ye hubiera usado esta orden para exigir una ley de mérito del emperador o un tesoro verdadero del emperador inmortal, la antigua secta del incienso de purificación no tendría una alternativa a menos que quisieran desobedecer las enseñanzas de sus antepasados. En realidad, si la antigua secta del incienso de purificación todavía tenía tesoros verdaderos del emperador inmortal o no, así como sus leyes de mérito del emperador, el primer anciano sabía mejor en su corazón. Dentro de la antigua secta del incienso de purificación, se me considera la persona de mayor edad. Desafortunadamente, mis talentos son limitados y no tenía forma de detener el irreparable declive de nuestra antigua secta del incienso de purificación. El primer anciano miró a Li Ye y dijo: No creo en los milagros, sin embargo, espero que seas un milagro, o que el patriarca no esté dispuesto a que los cielos destruyan mi antigua secta del incienso de purificación. No espero que revivas la antigua secta del incienso de purificación, pero espero que puedas usar tus buenas relaciones con la puerta del demonio de los 9 santos para proteger la antigua secta del incienso de purificación. Li Ye no pudo evitar reírse un poco y dijo: El primer anciano me valora tanto que esto realmente me asusta recibir demasiado afecto. Por supuesto, el primer anciano no le creyó a Li Ye, simplemente no parecía tener miedo de recibir demasiado afecto, pero esto no era importante. Li Ye sonrió y dijo: El primer anciano pone todo el dinero de sus apuestas en mí y no en el maestro de secta. ¿Por qué es este el caso? Esto realmente me deja con curiosidad. Era obvio que el Elder He, siendo el primer anciano, era muy reacio a mencionar al maestro de secta Suyong Huang, pero al final, miró a Li Ye y profundizó su voz. Li Ye, si uno dijera que su identidad no está clara, entonces, la identidad del maestro de secta no es una que esté dispuesto a ver. Fue solo una breve frase del primer anciano, pero contenía muchas implicaciones ocultas. Suyong Huang era el actual maestro de secta y también era el sucesor designado por su maestro. ¿Por qué el primer anciano fue tan poco acogedor con Suyong Huang? Actualmente, para nuestra antigua secta incienso de purificación, quienquiera que se siente en el asiento del maestro de secta ya no es importante. Estamos a punto de ser separados de nuestro hogar, entonces ¿por qué existe la necesidad de disputar el puesto de maestro de secta? 3. El primer anciano claramente no quería dar mucho más detalles sobre Suyong Huang, por lo que dijo de manera seria: Sin embargo, no deseo que el segundo anciano sea el maestro de secta. El primer anciano de repente le dijo esto, por lo tanto, aumentó el interés de Li Ye. Estas palabras, si no fuera un confidente cercano,
no se dirían fácilmente. Sin embargo, el primer anciano le dijo esto. El segundo anciano no es malo, escuché al segundo anciano, cuando era joven, su aptitud no era mala. Dentro de los ancianos, su cultivo está solo por debajo del tuyo. Li Ye dijo tranquilamente. Si Cao Xiong fue persistente con sus propios principios. El primer anciano hizo una pausa por un segundo y finalmente habló. Que él sea el maestro de secta no es gran cosa. Sin embargo, se acercó a Don Zhenglong. Esto es similar a empujar a nuestra antigua secta del incienso de purificación a un abismo de destrucción. Él, debido a su sed de poder, había perdido el razonamiento. ¿Don Zhenglong? Li Ye se sorprendió un poco y preguntó. ¿El asesor invitado de nuestra antigua secta incienso de purificación? Respecto a este tema, Nan Wairen lo había mencionado antes. Li Ye todavía tenía alguna impresión. El primer anciano miró fijamente a Li Ye y luego dijo seriamente. Como primer discípulo, con suerte, asumirás la responsabilidad de asumir la antigua secta del incienso de purificación. Este asunto, te lo puedo decir. Ese año, cuando Don Zhenglong se convirtió en nuestro asesor invitado, esa no era mi voluntad. Sin embargo, esto vino de la voluntad del reino Joya Celestial, no tuve elección. 4. Estrictamente hablando, Don Zhenglong no vino de la secta Dios Celestial, pero es un noble real otorgado por la secta Dios Celestial. El primer anciano profundizó su tono. Para los demás asuntos, no necesito decir más. El primer anciano terminó de hablar aquí. Li Ye tenía clara la razón, él sonrió, miró al primer anciano y, al final, dijo. ¿El primer anciano quiere tomar prestada mi mano para eliminar a Don Zhenglong? Sé que, con tu cultivo, no puedes eliminar a Don Zhenglong. El primer anciano guardó silencio durante mucho tiempo, luego finalmente tomó su decisión, miró a Li Ye y dijo. Sin embargo, Yue puedes tomar prestada la mano de Yue para sacarlo. Anciano, este es un asunto peligroso. Li Ye se rió porque sabía lo que estaba pensando el primer anciano. El primer anciano contempló por un momento, al final, suspiró profundamente y luego dijo. Traer al lobo para perseguir al león, lo sé. Sin embargo, en términos del nivel de peligro, la secta Dios Celestial es mucho más alta que la puerta del demonio Nueve Santos. Hace 30.000 años, nuestra antigua secta del incienso de purificación luchó una vez con la secta Dios Celestial. Perdimos nuestro reino y la secta Dios Celestial usó nuestro antiguo territorio para formar el reino Joya Celestial. Aunque la secta Dios Celestial no mató a la última persona, eso fue solo porque tenían ciertas reservas. En este país, uno de estos días, la secta Dios Celestial ya no tolerará nuestra antigua secta incienso de purificación. La Nance Entimanger gobierna el país del viejo buey. Si quieren destruirnos, no es imposible, sin embargo, definitivamente tienen que declarar la guerra a la secta Dios Celestial. Comparando a los dos, sin duda, el primer anciano tomó una decisión y quería usar la puerta del demonio de los Nueve Santos contra la secta Dios Celestial. Li Ye sonrió y finalmente dijo tranquilamente. Los pensamientos del anciano, lo entiendo. Estas no son las cosas importantes para mí en este momento. El asunto más urgente es la pasta física. Ustedes, los ancianos, habían prometido antes recompensarme con un trozo de pasta Keinfezik. Me pregunto cuándo podrá la secta lograr esto. Cuando Li Ye de repente sacó a relucir este asunto, el primer anciano quedó atónito por un momento. Li Ye continuó. Anciano, mi pasta física, la médula de la bestia líder, quiero que sea la médula de la bestia de un Hal Iron Bo. ¿Tiene alguna objeción a esto? Esto requerirá algo de tiempo. El primer anciano se sintió avergonzado y se rió huecamente. Li Ye miró al primer anciano y dijo seriamente. ¿El anciano se arrepiente de esto, Li Ye, lo que la secta te prometió no cambiará. El primer anciano inmediatamente levantó la voz. Sin embargo, quieres la médula de la bestia de un Hal Iron Bo. Debes tener en cuenta que, con nuestro poder actual, tomar los huesos de una bestia de 100.000 años no es un asunto fácil. Nuestra antigua secta del incienso de purificación, de hecho, tiene una pasta Keinfezik, sin embargo, la médula de la bestia no es de un Hal Iron Bo. Necesito la médula de la bestia de un toro de hierro infernal. Li Ye dijo fríamente. El primer anciano respiró hondo, miró fijamente a Li Ye y luego dijo. La médula de la bestia de un Hal Iron Bo, te la puedo dar. Convenceré a los otros ancianos, pero la condición es que debes casarte con la princesa Li. Mirando al primer anciano, Li Ye no pudo evitar exhalar un largo suspiro. Finalmente se levantó y dijo tranquilamente. Mayor, mujer mía, puedo controlar, una princesa está bien, una santa está bien, esto no es un problema. En cuanto al asunto que te preocupa,
Puedo darte una frase, en mis manos, quien quiera destruir la antigua secta del incienso de purificación, los masacraré a todos. Además, agregaré otra frase para el primer anciano, quien intente detener mi ritmo de revivir la antigua secta del incienso de purificación, quien intente detener mis pasos, mate sin piedad. Los dioses y los demonios no son excepciones. Cuando terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue. El primer anciano quedó repentinamente atónito en el lugar exacto. Un niño de 13 años acaba de decir esas palabras arrogantes, pero, en este momento, no pensó que Li Ye fuera arrogantemente ignorante. En medio de todo esto, no podía ver a través de Li Ye, y no sabía de dónde venía su confianza, un niño de 13 años. ¿Qué medios poseía para decir palabras tan grandes? Finalmente, el primer anciano suspiró suavemente. Dado que en todos estos años había mantenido cuidadosamente la administración de la antigua secta del incienso de purificación, sabía que el declive de la antigua secta del incienso de purificación era irreparable, pero todavía quería que sucediera un milagro. Quizás la llegada de Li Ye fue un milagro. Lo crea o no, actualmente todavía tiene que apostar por esto. Debido a que se estaba quedando sin tiempo, los otros 4 ancianos, considerando que no quería ser el maestro de secta, se habían sentido insatisfechos. Si esto continúa, sin el apoyo de los otros 4 ancianos, la situación general de la antigua secta del incienso de purificación empeorará. 1. El modismo crudo es limpia los oídos escuchando atentamente, otro modismo respetuoso. 2. Otro modismo de 4 palabras, recibir favor se asusta. 3. Salido de nuestra casa, modismo de 3 palabras que indica que una persona noble o de alto estatus había caído en desgracia. 4. Cambiando Heavenly Bow Kingdom del capítulo 5 a Heavenly Jewel Kingdom, Bow igual a joya. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 45, ¿no estás convencido? Te golpearé hasta que estés convencido, 1. Capítulo 45, ¿no estás convencido? Te golpearé hasta que estés convencido, 1. De vuelta en su cima solitaria, Li Ye inmediatamente llamó a Nan Wai Ren, así como a su maestro, el protector Mo. Una vez que el maestro y el discípulo llegaron, Li Ye preguntó: ¿cuál es el origen del maestro de secta, al final? Este asunto interesó a Li Ye. Este primer anciano realmente no era alguien que estuviera celoso de los talentos. Además de eso, tampoco tenía la ambición de ocupar el puesto de maestro de secta. ¿Por qué fue tan poco acogedor con su Yong Huang? El maestro y el discípulo se miraron. Nan Wai-den sabía aún menos, sacudió la cabeza y dijo: Este asunto, no lo sé. Antes de unirme a la secta, el maestro de secta ya era el maestro de secta. Solo puedo contar las veces que me encontré con el maestro de secta con mis 10 dedos. Li Ye se volvió hacia el protector Mo. El protector Mo también sacudió suavemente la cabeza y dijo: no estoy seguro del origen del maestro de secta. En realidad, dentro de nuestra antigua secta incienso de purificación, muy pocas personas conocen el verdadero origen del maestro de secta. Se podría decir que el maestro de secta apareció de repente de la noche a la mañana. ¿Apareció de repente de la noche a la mañana? ¿Una persona que apareció repentinamente de la noche a la mañana se convirtió en el maestro de secta? Li Ye, al escuchar esta declaración, no pudo evitar quedar desconcertado. El Protector Amor reflexionó por un momento, queriendo pensar detenidamente, y dijo: cuando el ex maestro de secta todavía estaba en este mundo, escuché que el anciano supremo aún no conocía su origen. No sé los detalles exactos, pero, durante ese tiempo, escuché que en el lapso de una noche, el ex maestro de secta solo llamó al Elder G. El maestro de secta apareció por primera vez. Entonces, se podría especular que, en este momento, el maestro de secta anterior y el anciano supremo, antes de conocer sus orígenes, confiaron al anciano G para ayudar al maestro de secta a hacerse cargo de la secta del incienso antiguo de purificación. Después de escuchar las palabras del protector Mo, Li Ye sintió que estaba fuera de sus expectativas. Había pensado que su maestro, su Yong Huang, siempre fue un discípulo de la antigua secta del incienso de purificación, ahora parecía que no era así. ¿Estás diciendo que este maestro mío era una persona que el maestro de secta anterior y el anciano supremo prepararon en secreto? Preguntó Li Ye. El protector Mo negó con la cabeza. No conocemos las circunstancias específicas. Solo sabemos que, después de que el Elder G fue convocado, se anunció un nuevo maestro de secta. En realidad, en ese momento, no solo Kaosion, sino incluso los otros 4 ancianos se oponían firmemente a ello. Sin embargo, escuché que el primer anciano hizo mucho para persuadir a los otros 4 ancianos.
Posteriormente, el primer anciano tomó personalmente medidas para reprimir a algunos discípulos, ciertos protectores de alto rango y líderes seccionales del partido de oposición. En ese momento, el maestro de secta anterior todavía estaba allí. El anciano supremo no había conocido su origen. 1. El anciano G contaba con el apoyo del maestro de secta anterior y del anciano supremo. El estatus del anciano G, en la antigua secta del incienso de purificación, siempre había sido alto. En realidad, la mayoría de la gente habría asumido que el Elder G aceptaría el puesto de maestro de secta, pero de repente, apareció un nuevo maestro de secta, estaba fuera de las expectativas de todos. Sin embargo, incluso el Elder G apoyó al nuevo maestro de secta y no intentó competir por él. Al final, los otros 4 ancianos también estuvieron de acuerdo con esta decisión. El Protector Amo hizo una pausa en este punto y guardó silencio por un momento. El nuevo maestro de secta no fue bien recibido. Entonces Li Ye podía imaginar la escena. De repente, apareció un nuevo maestro de secta, e incluso con el apoyo del maestro de secta anterior y el anciano supremo, junto con la supresión del anciano G, todavía temía que los corazones de la gente de la antigua secta incienso de purificación no estuvieran contentos. El Protector Amo asintió suavemente y dijo: la maestra de secta estuvo en su nuevo puesto por un corto tiempo, luego tomó un pequeño grupo de discípulos, se convirtió en la supervisora del páramo desolado y rara vez regresaba. La maestra de secta nunca había regresado a la antigua secta del incienso de purificación con la excepción del momento en que la maestra de secta anterior y el anciano supremo conocieron sus orígenes. Li Ye no pudo evitar acariciar su barbilla, todo esto lo hizo sentir confundido. ¿Cuál fue al final el origen del maestro de secta? En términos de comprender verdaderamente al maestro de secta, me temo que, fuera de Tubuyu, no hay nadie más. Finalmente, susurró el Protector Amo. Li Ye sonrió y luego sacudió la cabeza. Tubuyu hablando de esto, sería realmente extraño. Claramente, Tubuyu era un confidente de confianza del maestro de secta, Suyong Huang. De lo contrario, no lo enviarían de regreso aquí. Con respecto al origen del maestro de secta Suyong Huang, el protector Mo no pudo explicar por qué, por lo que Li Ye también dejó de preguntar. Se cultivó lentamente y pensó en cómo instruir al Dao en el salón marcial del pico purificador de Jade. Si uno tuviera que discutir las conductas de enseñanza, entonces nadie era más apropiado para ser instructor que Li Ye. Ascendió y cayó a través de innumerables lunas y mejoró a lo largo de millones de años. ¿Qué tipo de persona no había visto? Había conocido a muchos señores supremos ambiciosos y reprimió a innumerables emperadores destacados. Sin mencionar que el emperador inmortal Minren fue preparado por sus propias manos. Incluso el rey dragón negro y 3 generaciones de emperadores inmortales, así como muchos supremos incomparables, surgieron de sus enseñanzas. Enseñar a un grupo de jóvenes de pelo pluma, para Li Ye, era una cuestión tan fácil como girar la palma de la mano. Sin embargo, con este asunto, Li Ye estaba contemplando seriamente. La razón era simple: cada vez que una persona era arrojada de sus manos, ninguna de ellas estaba débil. No quería que la vida que finalmente había obtenido, con su cuerpo, con sus propias manos, arruinara su reputación. En cuanto a la cultivación, Li Ye tuvo muchas ideas profundas. A los ojos de Li Ye, los talentos no eran importantes, los físicos no eran importantes e incluso las leyes de mérito no eran importantes. Lo más importante, era tener una fuerza de voluntad de Dao inquebrantable, una fuerza de voluntad sedienta de conocimiento. Una fuerza de voluntad que comprende que la verdad de todos los ríos desemboca en el mismo mar. Una fuerza de voluntad diligente y asidua. Esto fue lo más importante. 2. En caso de talentos insuficientes, el trabajo duro sería suficiente mientras la mente estuviera dispuesta. Por talentos insuficientes, otros tardan un día en despertar y tú tardas 100 días en despertar. Siempre habría una cosecha fructífera. Con una fuerza de voluntad de Dao que pudiera aceptar que todos los ríos desembocan en el mar, uno podría ver la totalidad de las 8 direcciones y no quedar cegado por su propia miopía. ¿Leyes de mérito insuficientes? Solo ten sed de conocimiento. Incluso si fuera una ley de mérito común, siempre que uno fuera incansablemente diligente, uno de estos días, uno podría llevar esta ley de mérito común a la cúspide de su cultivo. Podrían atravesar un cielo y una tierra completamente nuevos con él. Desde la antigüedad, innumerables supremos, a partir de sus leyes de mérito comunes, crearon un cielo y una tierra nuevos. Se iluminaron con su propia ley de mérito de Dao que les pertenecía solo a ellos y caminaron por el camino del Dao que solo les pertenecía a ellos. Fuerza de voluntad de Dao, esta fue la base del cultivo. Innumerables eones, innumerables reinos, innumerables iglesias santas prepararon a muchos genios, pero, al final, solo unos pocos se convirtieron en emperadores inmortales, no fueron muchos.
Li Ye leyó atentamente las breves presentaciones de los 300 estudiantes en Clansen Jade Peak y sus circunstancias de cultivo actuales. Los había memorizado todos y, al mismo tiempo, también leyó atentamente las leyes de mérito del salón marcial. En realidad, los 300 discípulos en el salón marcial no cultivaron tantos tipos diferentes de leyes de mérito porque el discípulo más largo solo había estado allí durante 5 años. Ellos, técnicamente, no eran considerados discípulos oficiales de la antigua secta del incienso de purificación. Necesitaban pasar la evaluación final antes de convertirse en discípulos oficiales de la secta. El salón marcial, con sus 300 discípulos, mitad hombres y mitad mujeres, no practicaba tantas leyes de mérito. Las leyes de mérito del salón marcial solo se contaban por docenas. Entre estas leyes de mérito, algunas fueron creadas por los sabios celestiales de la antigua secta del incienso de purificación para ser utilizadas como leyes de mérito de entrada, y algunas de las leyes de mérito de entrada más antiguas fueron dejadas atrás por el emperador inmortal Min Ren. Li Ye dejó la ley de mérito más antigua en su forma de cuervo oscuro. Todas estas eran leyes de mérito común de nivel básico, y no se consideraban métodos que sacudieran el cielo. Sin embargo, todas estas leyes de mérito fueron elegidas porque eran necesarias para una base sólida. Aunque, con la excepción de algunas leyes de mérito comunes dejadas por Li Ye para la antigua secta del incienso de purificación, Li Ye nunca había visto las otras leyes de mérito. Sin embargo, después de 1.000.000 de años, había investigado muchas leyes de mérito. Incluso si todos sus recuerdos sobre las leyes del mérito fueran borrados, desde cierta perspectiva, con respecto a la comprensión de las leyes del mérito, nadie podría compararse con él. Para cualquier ley de mérito de la que se hable, las explicaciones de Li Ye podrían considerarse verdades exactas. Además de revisar las leyes de mérito del salón marcial, Li Ye también fue al primer y segundo nivel de la biblioteca de escrituras. El propio Li Ye no practicaría estas leyes de mérito, solo estaba encontrando leyes de mérito apropiadas para los discípulos del salón marcial. El primer anciano esperaba que Li Ye pudiera contribuir a la secta, por lo que específicamente le dio a Li Ye una licencia para leer estas leyes de mérito. Con respecto a ser instructor, Li Ye era verdaderamente responsable, no solo estaba usando a los 300 discípulos para ganar puntos de contribución y luego terminar. Como superior que instruye el Dao, seguramente mantendría un alto estándar en su responsabilidad y no arruinaría en absoluto su reputación con sus propias manos. Para la instrucción de Dao, Li Ye había hecho todos los preparativos. Tenía total confianza en enseñar a estos discípulos y quería ver el día de la evaluación final. Ninguno de los discípulos reprobaría la evaluación y no se convertiría en discípulo de la secta. La rama principal de Clansen Jade Peak, se podría decir que Kaosion, en esta rama principal, tuvo la mayor influencia. Por ejemplo, el líder seccional Zhou estaba del lado de Kaosion. Sin embargo, este tipo de desafío, para Li Ye, estaba lejos de lo que él consideraría un desafío. Incluso si la influencia de Kaosion en esta rama fuera mayor, Li Ye todavía tenía la máxima confianza en que podría agarrar este pico de jade purificador en su mano. Para él esto no fue un problema. El salón marcial Clansen Jade Peak, construido sobre el Clansen Jade Peak era enorme y había muchos edificios y patios escalonados. Los discípulos que no han estado aquí por más de 5 años se cuentan por 300. Contando a los sirvientes responsables de las actividades diarias, Clansen Jade Peak tenía un total de 400 personas. Li Ye, temprano en la mañana, había entrado en el pico purificador de jade. Naturalmente, el líder seccional Zhou no le echaría una mano, sin embargo, Nan Wairen fue meticuloso y atento porque este era el primer día de la instrucción Dao de Li Ye. Después de que Li Ye llegó, él, en lugar de Li Ye, reunió a los 300 discípulos en el salón marcial. 300 discípulos masculinos y femeninos estaban todos reunidos en el campo de práctica del salón marcial y, en este momento, los 300 pares de ojos estaban puestos en Li Ye. Li Ye miró a los discípulos que lo rodeaban. Dentro de los 300 discípulos, divididos casi por igual entre hombres y mujeres, el mayor no tenía 18 años y el más joven tenía alrededor de 13 años. Li Ye solo parecía tener entre 13 y 14 años. Tuvo que enfrentarse a los 300 discípulos e instruir el Dao. Esto hizo que Nan Wairen se preocupara de que Li Ye no pudiera reprimir a estos discípulos. Sin embargo, mirando a Li Ye sentado allí con una expresión tranquila y clara en lo alto, él, de 13 a 14 años, parecía un gran maestro. Al ver la confianza de Li Ye, Nan Wairen suspiró aliviado. Efectivamente, cuando los 300 discípulos se reunieron, también surgieron problemas. Dentro de estos 300, inmediatamente, había un discípulo que no estaba satisfecho con Li Ye, ignorando el hecho de que Li Ye actualmente estaba adornando el estado del primer discípulo. 1. Cumplido el origen significa muerte. No confundas esto con el otro uso de origen, que significa el comienzo.
2. Todos los ríos desembocan en el mismo mar igual a tolerancia para el Dao y todas las existencias. 3. Kamskaklerwen significa igual a tranquilo, indiferente. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 46. ¿No estás convencido? Te golpearé hasta que estés convencido. 2. Capítulo 46. ¿No estás convencido? Te golpearé hasta que estés convencido. 2. Un chico más joven que yo. ¿Qué métodos podría enseñarnos? ¿No creará esto un error en nuestra cultivación? En menos de un año quiero aprobar la evaluación, en la probabilidad de una entre 10.000 de que no apruebe, entonces tendría que esperar otros 5 años. Dijo un discípulo descontento. Hubo muchos discípulos infelices. Otro no pudo evitar empezar a quejarse. Esto es cierto. Qué mala suerte tenemos. Una persona más joven que nosotros ha sido enviada aquí para instruirnos sobre el Dao. Este asunto es una intimidación intolerable hacia nosotros. HMMPH, un físico mortal basura y un palacio del destino mortal aún podrían convertirse en nuestro primer discípulo, es realmente una vergüenza para nuestra antigua secta del incienso de purificación. Un discípulo con buenos talentos frunció el ceño y luego dijo con desdén. SHHH, hermano mayor Luo. Cuidado o nos escuchará. Un discípulo susurró mientras tiraba de su hermano mayor. De hecho, antes de esto, el líder seccional Zhou había insinuado hacerle las cosas difíciles a Liye. Este asunto no era gran cosa y no habría nadie que interviniera en su lugar. Por eso los discípulos del salón marcial se volvieron más audaces. ¿Y qué si puede oírnos? El discípulo llamado hermano mayor Luo levantó la voz más alto y dijo en voz alta. Él es solo una bolsa de basura y no es diferente de los demás. Incluso si sostuviera los muslos de Nansen Timengate, no podemos permitir que retrase nuestra cultivación por eso. ¿Por qué nos cultivamos tortuosamente estos últimos años? Es para que podamos aprobar el examen y convertirnos en discípulos de la secta. Si un pedazo de basura como este nos enseña, nuestros esfuerzos en estos pocos años serían en vano. Esto es cierto. En ese momento, muchos estudiantes se hicieron eco. No podemos permitir que un trozo de basura desperdicie en vano nuestros muchos años de esfuerzo. Queremos despedirlo. Cambia a un instructor diferente. De repente, alrededor de una docena de discípulos intervinieron. Lo rodearon juntos, formando un círculo, y comenzaron a abuchearlo y rebelarse. Al ver esta situación, Nan Waiden, frunciendo el ceño, quiso dar un paso adelante, pero fue detenido por Liye. Deshazte de este desperdicio, él no está calificado para instruirnos sobre el Dao. Las decenas de estudiantes se burlaron en voz alta. Eso es cierto. Una persona que se había unido recientemente a la secta ni siquiera es igual a mí y todavía tiene la audacia de instruirnos en el Dao. Un discípulo dijo con desdén. ¿Cuánto vale un primer discípulo? PFFT, no vale ni una moneda. El hermano mayor lo gritó. Correcto. Su cultivo no es tan fuerte como el nuestro, pero aún así quiere instruirnos sobre el Dao. Esto es realmente vergonzoso. Querer instruirnos el Dao no es algo difícil, simplemente tiene que vencernos primero y luego podremos hablar. Eso no será bueno. Los grandes ojos de una discípula, con algo de miedo, dijeron. Provocando al instructor, esta no es una acusación leve. ¿Va, provocando al instructor? Necesita tener las calificaciones para ser nuestro instructor, entonces podemos hablar. Dijo el hermano mayor Luo en voz alta. No está mal, sin las calificaciones para ser nuestro instructor, no puede hablar sobre la instrucción del Dao. ¿Cómo se llama esto provocar al instructor? Muchos discípulos estuvieron de acuerdo y, sin doble, este hermano mayor, Luo, inspiraba un gran respeto entre sus compañeros. Entonces, ¿todos ustedes no están completamente satisfechos con este mayor? Ahora que Liye comenzó a abrir la boca, los discípulos aquí rápidamente se quedaron en silencio. Miraron a Liye mientras Liye les devolvía la mirada. Pase lo que pase, Liye seguía siendo el primer discípulo enviado por los ancianos. ¿No estás satisfecho, Se podría decir que soy una persona de mente muy abierta. Liye se rió tanto que cerró los ojos. Ver la sonrisa de Liye hizo que Nan Waiden, que estaba junto a él, temblara. La expresión de la sonrisa de Liye creó una ilusión en su mente. Era como si una bestia feroz del páramo desolado hubiera abierto su mandíbula mientras lamía sus colmillos blancos como la nieve y miraba intensamente a un grupo de corderos. En este momento, muchos estudiantes hicieron un sonido de traqueteo al darse vuelta para mirar al hermano mayor Luo. Sin duda, el hermano Luo era alguien en quien confiaban y mucha gente aquí estaba esperando ver su actitud.
Este hermano Luo, que tenía suficiente confianza, de repente se puso de pie. Este hermano Luo tenía 16 o 17 años y miró a Li Ye, que era incluso más joven que él sonrió fríamente. Sí. No estamos convencidos. Eres solo un nuevo discípulo. Lo que te da la calificación para instruirnos sobre el Dao. Sacando casualmente una bolsa de pajitas para instruirnos sobre el Dao. Esto no es diferente a destruir nuestro futuro. Este hermano menor, ¿cómo te llamas? Li Ye no estaba enojado con esto. No, todavía tenía los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro mientras decía esto. Este hermano Luo mira con orgullo a Li Ye y respondió. Camino sin cambiar mi nombre y me siento sin cambiar mi apellido, Luo Fenghua es quien soy. ¿Quieres venganza? Venir a mí es suficiente. Después de escuchar este nombre, Li Ye dejó escapar una sonrisa más brillante, había visto la lista, y naturalmente conocía a este Luo Fenghua. Luo Fenghua se había unido durante casi 4 años y su talento y físico no eran malos. Después de 4 años, había alcanzado el rango del Palacio de Provisiones. Como discípulo externo, sin la oportunidad de practicar leyes de méritos superiores, además del hecho de que 300 discípulos fueron instruidos por un solo líder seccional, y él usó 4 años para alcanzar el rango del Palacio de Provisiones, incluso si su físico y talentos eran no es digno de orgullo, todavía sería considerado un pequeño genio. Además de este hermano menor, Luo, hay otros que no estén satisfechos conmigo. Dijo Li Ye, manteniendo los ojos cerrados y una amplia sonrisa. Luo Fenghua miró a los otros discípulos y luego levantó la voz. Si no estás satisfecho, di que no estás satisfecho, esto no es gran cosa. No somos un grupo de cobardes. Deberíamos unirnos y ahuyentar esta bolsa de pajitas, esto es por nuestro propio bien. Si dejamos que una bolsa de pajitas nos instruya sobre el Dao, destruirá todos nuestros arduos esfuerzos de los últimos años. Si hay algún castigo, entonces pueden venir hacia mí. Yo los llevaré al hombro. Este Luo Fenghua, todavía hablando en voz alta, tenía cierta capacidad de liderazgo. Esto no está mal. Tenemos que luchar personalmente por nuestros derechos. Bajo el liderazgo de Luo Fenghua, muchos discípulos se sintieron tentados y todos se pusieron de pie. De repente, había casi un centenar de discípulos de pie y algunos gritaron en voz alta. Una persona incluso más joven que nosotros se unió a la secta más tarde que nosotros. Él no está calificado para instruirnos sobre el Dao. Debería salir inmediatamente del clan Zhengye Peak. Así es. Fuera inmediatamente. Salir. Gritaban diferentes discípulos. En ese momento, el rugido era más alto que una ola, y los discípulos, que antes estaban en silencio, bajo la multitud creciente, no pudieron evitar comenzar a hacer eco de sus voces en voz alta. Parece que todos ustedes están muy insatisfechos conmigo. Frente a estos discípulos descontentos, Li Ye todavía sonriendo dijo. Sin embargo, esta fue una decisión tomada por los ancianos, ¿no? Como ustedes no están satisfechos conmigo, quiero escuchar sus demandas. Ustedes pueden hablar, ¿qué tipo de persona tendría las calificaciones para instruirte sobre el Dao? Aunque la multitud estaba emocionada y ruidosa, Li Ye, por otro lado, no estaba enojado. Con apariencia de consultor, hizo dudar por un momento a este grupo de jóvenes adolescentes. Nadie tenía su propia opinión, por lo que no pudieron evitar mirar a Luo Fenghua. Luo Fenghua cumplió con las expectativas del grupo y se burló fríamente. Ser nuestro instructor no es difícil. Al menos sé más fuerte que nosotros. Entonces uno será elegible para ser nuestro instructor. Si uno no puede compararse ni siquiera con nosotros, no deberían hablar de instruir el Dao. Entonces, ¿quieres tener una pelea conmigo? Li Ye le sonrió a Luo Fenghua, como él dijo. Luo Fenghua, con una actitud orgullosa, respondió. Correcto, si puedes vencerme, tendrás la calificación para instruirnos el Dao. Sin embargo, si no puedes vencerme, no me culpes por ser despiadado. Contra mis enemigos, nunca me contengo. En ese punto, no me culpes por golpearte y rodar por el suelo. Una vez que haga un movimiento, te cortaré las costillas del cuerpo. Esto no es bueno. A su lado, las alumnas, con ojos grandes, decían tímidamente. Es bueno que todos tengan un partido, pero debemos saber cuál es el momento adecuado para detenerlo. Li Ye sacudió la cabeza y dijo sonriendo. Siento que este hermano menor, Luo, tiene mucho sentido, si nos detenemos en el momento adecuado, entonces no será una lucha real. ¿No es así, todos? Si queremos luchar, tenemos que utilizarlo todo. Bien, ganar o perder depende del cultivo de los luchadores. Li Ye dio un paso adelante y gritó en voz alta. Pelearé contigo.
Este Luo Fenghua realmente fue valiente. Li Ye volvió a sonreír, tenía los ojos todavía cerrados y dijo: ¿Quieres pelear? Lucharé contigo aquí. Terminó de hablar, lentamente sacó su bastón castigador de serpientes que colgaba de su cintura y dijo: Soy el mayor, no daré el primer paso. Haz tu movimiento. MMM. No conoces tu propia fuerza. El hermano mayor Luo está en el rango del palacio de provisiones. ¿Te atreves a desafiar al hermano mayor Luo con un palo de madera? Esta persona no conoce la vida ni la muerte. Alguien vio a Li Ye sacando su bastón de castigo de serpiente y dijo con desdén. Nan Waiden sacudió la cabeza, sabía que tenía mala suerte. Incluso un experto como Su Hui fue golpeado por el palo castigador de la serpiente hasta que rodó por el suelo, y mucho menos este Luo Fenghua adelante. No conoces tu propia fuerza. Li Ye sacando un palo de madera, para Luo Fenghua, fue muy humillante. Abrió la boca, soltó un fuerte rugido y sacó una espada. Este era un tesoro verdadero con un rango relativamente bajo. La espada estaba afuera y un sonido de onk sonó en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron muchas sombras de espadas, un ataque de Heavenly Dust River Sword voló hacia Li Ye. La espada de Luo Fenghua, que acababa de salir, fue inmediatamente derribada por el palo castigador de la serpiente. Se produjo una explosión, el siguiente golpe con el palo hizo que la vista de Luo Fenghua se cubriera con estrellas amarillas. Su rostro fue golpeado violentamente una vez y sangre fresca pintó todo su rostro. Él, esencialmente, no pudo escapar del palo castigador de la serpiente. ¡Bam bam bam! Li Ye no tuvo piedad y Luo Fenghua fue golpeado docenas de veces. De repente, derribó a Luo Fenghua al suelo y, efectivamente, Li Ye continuó golpeándolo. Luo Fenghua gritó de dolor. Li Ye fue especialmente brutal con Luo Fenghua. Le golpeó con mucha fuerza, lo hizo hasta que sus ojos y nariz quedaron cubiertos de nada más que sangre. Al final, cuando Li Ye finalmente se contuvo, Luo Fenghua ni siquiera tuvo fuerzas para gritar, solo podía gemir en voz baja. Una persona por debajo del rango primordial del cielo, frente al palo castigador de la serpiente, solo podía aceptar la paliza. Nan Wai-ren no pudo evitar mirar lastimosamente a Luo Fenghua. Incluso los dientes de Su Hui fueron golpeados hasta que se esparcieron por el suelo. Esta vez, la paliza de Li Ye podría considerarse misericordiosamente contenida. En ese momento, todos los discípulos quedaron congelados. En solo un abrir y cerrar de ojos, Luo Fenghua, la persona más fuerte de su grupo, estaba convertido en una pulpa sangrienta. Todos ustedes den un paso adelante ahora mismo, todos ustedes pueden unirse. Li Ye sostuvo el palo castigador de la serpiente y señaló a los discípulos que estaban interviniendo con Luo Fenghua, dijo esto con desdén. Pero, nosotros. Al ver el resultado final de Luo Fenghua, estos discípulos no pudieron evitar dar un paso atrás. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 47, Enseñanza de la vida de instrucción de Dao, 1. Capítulo 47, Enseñanza de la vida de instrucción de Dao, 1. Vuelve aquí. Los ojos de Li Ye se volvieron fríos y dijo seriamente. Desafiaste mi autoridad y ahora deberías venir a probar mi autoridad. ¿Tenemos miedo de qué? Él es solo una persona y nosotros tenemos tantas personas como esta. Todos vamos. Un discípulo, con grandes agallas, gritó en voz alta. Luego sacó su arma y saltó hacia adelante. Todos juntos. Con una persona a la cabeza, la docena restante se animó. Exclamaron en voz alta y sacaron sus armas y avanzaron. ¡Bam bam bam! Sin embargo, tener más gente no sirvió de nada. Frente al palo castigador de la serpiente, los cultivadores bajo el rango primordial del cielo, solo tenían una opción, la única opción era ser derrotado. Las docenas de estudiantes eran como pequeñas serpientes, encontrándose con su némesis. En el momento en que hicieron un movimiento, el palo castigador de la serpiente inmediatamente golpeó su cara y, a medida que llegaba cada golpe, la sangre cubría sus caras. Cayeron al suelo en el acto. ¡Bam bam bam! Para los que lideraron esta rebelión, Li Ye no mostró piedad, azotando despiadadamente sin parar. Incluso si estuvieran en el suelo, igual atacaría. Li Ye hizo todo lo posible con los azotes hasta que estos estudiantes lloraron como fantasmas y aullaron como lobos, golpearon hasta que los cuerpos de estos estudiantes quedaron cubiertos de sangre y tirados en el suelo. No podrían mantenerse de pie durante una hora. Li Ye era tan feroz que hizo que los estudiantes espectadores temblaran de miedo, palidecieron. Todos ustedes, vengan aquí por mí. Li Ye señaló a otro grupo de discípulos con su bastón y dijo fríamente. Señor,
nosotros, no nos rebelamos. La discípula de ojos grandes dijo asustada. Lo sé. Li Ye dijo con desdén. Mi primera clase es muy sencilla. Es para que todos sepan que cualquiera puede desafiarme, sin embargo, el resultado de desafiarme será como todos ustedes podrán ver con sus propios ojos. Bam bam bam. Li Ye ignoró si los discípulos hicieron un movimiento o no, corrió rápidamente hacia ellos y lanzó un golpe rápido, derribándolos. En realidad, Li Ye ya estaba en el rango Yun Physique, y algunos de los discípulos eran más débiles en comparación con él. Incluso sin el palo castigador de serpientes, aún podía cuidarlos, por lo tanto, Li Ye se lanzó como un león feroz hacia una manada de corderos y, en un abrir y cerrar de ojos, había derribado a la mitad de ellos. Correa. No sabían quién estaba asustado con el ingenio roto, pero se dieron la vuelta y huyeron. Desafortunadamente, en el momento en que intentaron escapar, Nan Wai-ren los hizo retroceder. Básicamente no podían escapar, y algunos de los que fueron rechazados comenzaron a defenderse. Sin embargo, un palo inmediatamente voló hacia ellos, y en un momento, estaban tirados en el suelo en el mismo lugar. Bam bam bam. Contra los discípulos que no se rebelaron, Li Ye fue suave con ellos. Solo los derribó al suelo. No eran como Luo Fenghua, golpeados hasta la pulpa sangrienta. Finalmente, los 300 discípulos, sin excepción, fueron derribados al suelo. Todos los rostros de los discípulos estaban mortalmente pálidos. El palo castigador de la serpiente era de hecho su némesis, un golpe en su cuerpo, incluso si no dejó una herida, todavía dolía hasta los huesos. El palo castigador de la serpiente, este era el mejor tesoro para disciplinar a los estudiantes que no escuchaban, algo raro en este mundo. De lo contrario, Li Ye no lo usaría para disciplinar a Min Ren y su grupo de niños pequeños. En este momento, todo el salón marcial era un relevo de constantes y agonizantes gemidos. Todos los discípulos fueron derribados al suelo con el palo castigador de la serpiente. Los que obstinadamente se defendieron, estos fueron golpeados aún más fuerte por Li Ye. Especialmente las docenas en el grupo de Luo Fenghua. Después de tirarlos al suelo, incluso los azotó aún más sin piedad. Lo hizo hasta que sus pieles se agrietaron y sus huesos se rompieron. Después de disciplinar cuidadosamente a estos discípulos frente a él, Li Ye lentamente regresó a su asiento en la parte superior, miró a los discípulos en el suelo y habló casualmente. Provocadme, lo agradezco mucho, sin embargo, el resultado. Todos ustedes pueden decidir por sí mismos. Hoy es la primera lección. Era solo un aperitivo. Más adelante no mostraré tanta misericordia, hasta que no te rompa los huesos, no pararé. Aún mirando a estos discípulos acostados en el mismo lugar, Li Ye continuó. Soy tu instructor, me haré cargo de todos aquí. ¿Huesos duros sin sumisión? Eso está bien. Los golpearé hasta que él o ella se someta. De lo contrario, sed discípulos obedientes para mí. Frente a mí, todo lo que has aprendido antes, seas un genio o no, tíralo todo a la basura. Frente a mí, los genios y la mierda de perro tienen poco valor. Un dragón, enróllate para mí, león, acuéstate para mí, de lo contrario, os golpearé hasta que vuestros egos arrogantes queden destrozados. En este momento, un grupo de estudiantes estaban acostados allí, ni siquiera podían levantarse, así que nadie se atrevió a responder. La primera lección de hoy terminará aquí. En este punto, Li Ye sonrió, antes de irse, dijo. Por supuesto, si no están satisfechos conmigo, pueden quejarse. Sin embargo, debes recordar bien, si te quejas de mí, te entretendré muy bien. Efectivamente, esa tarde, el líder seccional Zhou llamó a su puerta. Una vez que se encontraron cara a cara, el líder seccional Zhou dijo fríamente. Al enseñar a tus discípulos, debes poner las enseñanzas del Dao en la cima. Los discípulos de Clan Zhengjie Peak, en el futuro, serán los pilares de la antigua secta incienso de purificación. Si les pasa algo. Si el líder seccional Zhou no está contento conmigo, entonces ve con los ancianos y quéjate. Li Ye interrumpió al líder seccional Zhou a mitad de la frase y luego dijo. Dado que ahora soy responsable de la instrucción del Dao, como enseñar, ese es mi negocio. No necesito que alguien más agite las manos y baile las piernas mientras me dice qué hacer. Si el líder seccional Zhou no tiene ningún otro asunto, vete tú mismo. Tú. Al encontrarse con las palabras de lucha de Li Ye, especialmente como Li Ye esencialmente no lo puso en sus ojos, esto hizo que el líder seccional Zhou temblara de rabia. Líder seccional Zhou, por favor despídase. Li Ye no quería mirarlo mucho. Con su nivel de carácter, no quería perder el tiempo discutiendo innecesariamente. El líder seccional Zhou estaba indignado hasta el punto de vomitar sangre, su ira se elevó al cielo y casi se aplasta los dientes al rechinarlos. Al final,
estaba tan enojado que sonrió y dijo fríamente. Bien, bien, bien. Hasta el día de la evaluación, veamos cómo les enseñas a estos discípulos a aprobarla. Terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue. Después de que el líder seccional Zhou se fue, Li Xuan-Yan apareció de la nada. Miró fríamente a Li Ye y dijo con indiferencia. ¿Te haces enemigos en las 4 direcciones, no tienes miedo de que otros te corten? El cultivo no lo es todo. Li Ye cómodamente la miró a los ojos y dijo. Matar no es una tarea difícil. Se trata más de cómo matar, además, la cuestión es si vale la pena matarlo. Hablando de matar. Li Ye no pudo evitar sonreír y luego dijo. En la antigua secta del incienso de purificación, ¿y qué pasa si aparece un ejército magnífico con miles de hombres y caballos? Los números que vienen son los números que serán asesinados. Li Xuan ya miró fijamente a Li Ye y ella dijo fríamente. Entonces, tienes mucha confianza. Sin embargo, no lo olvides. Eres mi doncella espada, proteger al amo es tu responsabilidad. Li Ye era demasiado vago para hablar de esos asuntos, así que se lo recordó. Tú. La cara de Li Xuan-Yan estaba enrojecida debido a la actitud de Li Ye, se había cultivado durante tanto tiempo y su fuerza de voluntad de Dao era muy estable, sin embargo, desde que conoció a Li Ye, muchas veces se enojó hasta el punto de vomitar sangre. Al final, Li Xuan-Yan era la hija favorita de los cielos, respiró hondo y finalmente calmó su mente. Miró a Li Ye y finalmente dijo. Hacerme someter tampoco es una tarea difícil. Como mínimo, tienes que darme una razón de por qué debería presentarme. Físico de cristal puro, uno de los 24 físicos del emperador no es un mal físico. Li Ye la miró fijamente y luego dijo casualmente. Quédate bien a mi lado. En el futuro les enseñaré un poquito. Mientras trabajes duro, con mis instrucciones, cultivar el físico imperfección del vacío no será un problema. Palabras tan fuertes, físico imperfección del vacío. Li Xuan-Yan no pudo evitar mirar a Li Ye, ella proclamó fríamente. ¿Conoce siquiera el significado detrás de Void Imperfection Physique? Es uno de los 12 físicos inmortales. Desde la antigüedad hasta ahora, las personas que podían cultivar un físico inmortal eran muy pocas. Actualmente estoy practicando una ley de mérito de Saint Physique, esta es la cúspide de las leyes del mérito físico. Li Xuan-Yan nació con un físico de emperador, este era un asunto que lo enorgullecía, Pure Crystal Physique era extremadamente raro y era uno de los 24 Emperor Physiques. La actual ley de mérito físico que estaba cultivando era una de las leyes de mérito físico más importantes del mundo, sin embargo, incluso para ella, convertir el físico de cristal puro en el físico de jade puro, esto requeriría muchas lunas. Pure Jade Physique, este era uno de los 18 Saint Physiques. Una vez que se completó un Saint Physique, poder ilimitado, no se puede subestimar. Omg. Li Ye sin decir una palabra, su rueda de vida apareció de repente. Detrás de su cabeza había un aura giratoria celestial, energía sanguínea como un huracán y, en una fracción de segundo, como un kun saltando de un océano, su palacio del destino flotó arriba y abajo. En este momento, Li Ye extendió ferozmente una patada hacia Li Xuan-Yan. La expresión de Li Xuan-Yan cambió, sus manos blancas cubrieron el aire, sosteniendo un escudo plateado para bloquear la patada de Li Ye. Estallido. Un fuerte ruido resonó en el aire, bajo una patada, pesado como 10.000 montañas, profundamente profundo sin palabras. Esto fue una gran patada. Para Li Xuan-Yan bloquear no fue tan fácil. Se produjo un sonido de crack crack, bajo esta patada, su escudo plateado inmediatamente se hizo añicos. Aunque había recibido la patada con éxito, todavía tenía que dar un paso atrás. Los ladrillos de piedra del suelo fueron pisoteados por su movimiento. De repente, la expresión de Li Xuan-Yan cambió mucho, esta patada, de Li Ye, no fue el poder del Dao. No era una fuerza poderosa, sino peso, el poder del peso puro. Era como si una pierna de Li Ye pesara como 10.000 montañas. Bajo esta patada había fuerza suficiente para aplastar montañas y ríos. Esto era algo imposible. El cultivo de Li Ye aún era superficial, no había manera de que su patada pudiera ser tan poderosa. Hija orgullosa del cielo, estas 3 palabras te las mereces sin vergüenza, para poder soportar el peso de esta patada, tu cultivo es inconmensurable. Li Ye la miró una vez y luego dijo. Practicas el método del sagrado corazón de jade puro del templo del dios de la guerra. No es un mal método físico. Se fue después de estas palabras. Li Xuan-Yan guardó silencio durante mucho tiempo, su mente estaba conmocionada como nunca antes. Desde que conoció a Li Ye hasta ahora, Li Ye solo le había dado una sensación misteriosa. Esto hizo que otros no vieran a través de él, pero hoy, con su fuerte patada, la había aturdido por completo.
Ella creía que el cultivo de Li Ye definitivamente no excedía el rango de Yun Physique, sin embargo, esa fuerte patada de Li Ye la había sacudido hasta la médula. Ella sintió que no era solo energía o poder del gran Dao, no era más que, simplemente, la fuerza del peso. Era absolutamente imposible que una pierna humana pesara tanto, al menos un físico mortal no podría haber alcanzado este nivel. ¿Por qué la pierna de Li Ye pesaba así? Pensando en esto, el corazón de Li Xuanyan no podía calmarse. Hablando de físicos, con constituciones pesadas, había varios físicos diferentes. Por ejemplo, el físico Xiantian Mary Mountain Physique. Otro ejemplo sería el físico supresor del diablo dentro de los árboles del físico emperador, incluso el físico supresor del infierno estaba dentro de los físicos santos. Sin embargo, se podía ver que Li Ye no era de Xiantian Physique, y tampoco era de Emperor Physique, definitivamente no es Saint Physique. El físico emperador nato y el físico santo definitivamente no podían escapar de los ojos de los demás. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 48, Enseñanza de la vida de instrucción de Dao, 2. Capítulo 48, Enseñanza de la vida de instrucción de Dao, 2. La única explicación posible, Li Ye cultivó un físico incomparable e incomparable. El peso de esta patada dejó una impresión profunda e incomparable cuando pensó en Li Ye. La mente de Li Xuanyan tembló. En ese momento, no pudo recuperarse por mucho tiempo, en ese momento, pensó en muchas cosas. El segundo día, Li Ye apareció una vez más en el salón marcial, sentado en lo alto. En el campo de práctica, los 300 discípulos estaban reunidos y, en ese momento, todo el salón marcial estaba completamente en silencio. En este momento, uno no sabía cuántos discípulos estaban asustados por Li Ye. Ayer, todos fueron arrojados al suelo por Li Ye y recibieron una buena paliza. Este tipo de dolor, cuando pensaron en ello, no pudieron evitar temblar por todo el cuerpo. 1. Sin embargo, el Serpent Punishing Stick fue increíble, incluso si fueran golpeados hasta el punto de tener moretones en la piel y romperse la carne, no habría daño a los huesos ni a los músculos. Sin mencionar que ayer, Li Ye golpeó a muchos estudiantes, con un toque de pasta curativa dorada, no habría ningún obstáculo al día siguiente. Ayer, muchos estaban asustados por Li Ye, así, hoy, cuando la mirada de Li Ye recorrió el campo, muchos de los corazones de los discípulos latían tambores, no se atrevían a mirarlo a los ojos. Muy bien, hay hermanos y hermanas con valentía que pueden quejarse de mí. Li Ye sonrió y dijo. Sin embargo, no sé si estos hermanos y hermanas que se quejaron de mí tienen el coraje de levantarse o no. En ese momento, muchos discípulos se miraron unos a otros consternados, al ver la radiante sonrisa de Li Ye, sus corazones estaban todos nerviosos. Una persona comete el delito y una persona acepta el castigo, fui yo quien se quejó de ti. Luo Fenghua se levantó y dijo en voz alta. Aunque actualmente Luo Fenghua podía caminar, su cuerpo no tenía heridas graves, sin embargo, su rostro estaba cubierto de pastas medicinales, socavando su hermoso y enojado rostro. Li Ye bajó de su alta posición y sonrió radiantemente a Luo Fenghua. Asintiendo con la cabeza, dijo. Siempre he admirado a las personas que tienen coraje, el hermano menor Luo es alguien a quien puedo admirar sin lugar a dudas. Sin embargo, te atreviste a desafiar mi autoridad, por lo que serás iluminado sobre las consecuencias de desafiar mi autoridad. Hoy, ¿el joven hermano Luo quiere arrastrarse hacia atrás o ser llevado por otras personas? Cuando terminó de hablar, lentamente sacó su bastón Serpent Punishing. Al ver la sonrisa de Li Ye, con el palo castigador de la serpiente en la mano, todos los discípulos, independientemente de si eran hombres o mujeres, no pudieron evitar amargar mucho sus expresiones. Usar. Usar tesoro. ¿Qué tipo de habilidad? Luo Fenghua palideció, pero todavía estaba erguido. Dijo en voz alta. Si eres hábil, deberías tener una pelea real conmigo. Con técnicas reales. A estas alturas, incluso un tonto podría ver que el palo de madera ordinario en la mano de Li Ye era un tesoro. ¿De verdad quieres tener una pelea conmigo? Li Ye miró a Luo Fenghua frente a él y sonrió. Actualmente, lo que Luo Fenghua no estaba dispuesto a ver era la radiante sonrisa de Li Ye. Al observar el comportamiento de Li Ye, su corazón se volvió inseguro, sin embargo, apretó los dientes y se decidió. Dijo en voz alta. Así es, si eres hábil, usa técnicas reales para conversar conmigo. Si eres más fuerte que yo, no tendré otras palabras que decir. Dado que el hermano menor Luo quiere discutir las cosas un poco, tendré que hablar contigo. Li Ye, sonriendo, sacó su bastón castigador de serpientes, luego miró a Luo Fenghua y dijo. Soy el hermano mayor, no sería apropiado que yo diera el primer paso.
Vas primero. Lo Feng-hua vio que Li Ye había retirado el palo castigador de la serpiente, en su mente, estaba extasiado. Sacó su espada y dijo en voz alta. Bien, discutiremos un poco. Las palabras acababan de terminar, Lo Feng-hua cruzó su espada horizontalmente e inmediatamente puso una cuidadosa guardia, su primer movimiento fue una forma defensiva. Lo Feng-hua estaba asustado por Li Ye, por lo que ya estaba a la defensiva. Un poco talentoso. Li Ye examinó su cuidadosa forma defensiva y sonrió. En un abrir y cerrar de ojos, apareció su rueda de la vida, la energía sanguínea giró y envió una patada. Se escuchó un sonido pop, bajo una patada, la formación defensiva de Lo Feng-hua no fue de utilidad. Todo su cuerpo voló 3 metros, su espada se rompió de inmediato y cayó al suelo, rociando una bocanada de sangre. Crack, crack, antes de que Lo Feng-hua cayera al suelo, se escuchó el sonido de un hueso rompiéndose, un hueso en su pecho se rompió. Yació en el suelo, escupiendo sangre y sus ojos se pusieron negros, él se desmayó. El infierno suprime el físico inmortal. El cultivo de Li Ye era el físico más fuerte e imbatible del mundo. Una patada, el peso de 10.000 montañas, uno solo podía imaginar cuán pesada fue esta patada. Todos los discípulos quedaron estupefactos, dentro de los 300 discípulos, el cultivo de Lo Feng-hua no era el más alto, sin embargo, se puede contar con el dedo. Ni siquiera pudo bloquear una patada de Li Ye. ¿Cómo puede ser esto posible? Esa fue una patada con una 10ª parte de mi peso detrás, pero aún así no pudiste bloquearla, aún así, tuviste la arrogancia de desafiarme. Li Ye lentamente volvió a pisar el suelo y dijo. Esta patada, Li Ye había mostrado misericordia, de lo contrario, esta patada con su verdadero poder, Lo Feng-hua definitivamente estaría muerto. Por su parte, Nan Wairen sacudió ligeramente la cabeza. Hace medio año, su hermano mayor aún no se había cultivado, incluso Du Yuanguang y Su Hui fueron desmembrados por él en ese momento. Actualmente, se había cultivado, Lo Feng-hua, aquí, estaba cortejando su muerte. Sin la orden de Li Ye, Nan Wairen despertó a Lo Feng-hua, lo ayudó a reconectar su hueso roto, le puso un poco de pasta medicinal plateada y luego lo llevó de regreso a su lugar. Parece que todavía debería usar el palo Serpent Punishing para disciplinarlos bien, básicamente no es tan peligroso. Li Ye una vez más sacó el palo castigador de la serpiente y al azar señaló a otro discípulo, él dijo. Tú saldrás, si tienes alguna habilidad, úsalas todas aquí. Hermano mayor, no me quejé de ti, lo juro por el cielo, no me quejé en absoluto. Li Ye asintió seriamente y dijo. Sé que no se quejaron, pero el contenido de la segunda lección sigue siendo que los golpeé nuevamente. Por supuesto, todos podrían intentar huir, sin embargo, si te atrapo, te golpearé 10 veces más fuerte que ayer. Es mejor que crean en mis palabras, de lo contrario, las consecuencias serán graves. El discípulo no tuvo otra opción, se acercó vacilante y dijo temblando. Hermano mayor, por favor muestra misericordia. Querer que te muestre misericordia no es tan bueno como hacer tu propio esfuerzo. Un golpe a máxima potencia, la iniciativa está en tus manos. Li Ye sonrió con los ojos cerrados. Terminado de hablar, inmediatamente llegó una huelga. Sin otra opción, el discípulo tuvo que luchar. Bam bam bam. Este discípulo no pudo manejar más de 2 técnicas contra las manos de Li Ye. Inmediatamente llevado al suelo por el palo castigador de la serpiente, Li Ye fue libre de golpearlo hasta que sintió un dolor insoportable, pero al menos fue mejor en comparación con ayer, no había sangre visible. Tú. Li Ye señaló varias veces y dijo. Todos ustedes vengan. Bam bam bam. Surgieron muchas técnicas, los 300 discípulos fueron, una vez más, derribados al suelo por Li Ye. Sonaron muchos aullidos dolorosos, ya sea real o falso, al menos, este tipo de dolor llegaba directo a la médula ósea. Al menos, hoy, Li Ye no los golpeó sin piedad, no había sangre, pero este tipo de dolor seguía siendo una tortura. A los niños pequeños no se les puede atrapar. Li Ye sacudió la cabeza y se lamentó en voz baja, luego se dio la vuelta y se fue. El tercer día, Li Ye apareció una vez más. Los 300 discípulos fueron convocados al campo. Lo que estaba fuera de las expectativas de Li Ye fue que Lo Feng-hua, que tenía un esternón roto ayer, también vino. Después de haber sido golpeado 2 veces, actualmente, para los 300 discípulos, conocer a Li Ye fue como encontrarse con un fantasma. Sus corazones temblaron y el sabor del palo castigador de la serpiente sería una pesadilla durante mucho tiempo para ellos. Esto era comprensible para ellos. Ese año, cuando el emperador inmortal Min-Ren aún era joven, los generales invictos, que habían seguido al emperador inmortal Min-Ren para luchar en los 9 cielos y las 10 tierras, ellos, a una edad temprana, tampoco olvidaron el sabor de la serpiente.
Palo de castigo durante mucho tiempo. Incluso después de recibir la voluntad del cielo y convertirse en un emperador inmortal, cuando recordó este periodo, también se llenó de todo tipo de emociones. El contenido de la tercera clase aún está por vencerte. Li Ye bajó, una vez más, y sonrió radiantemente. Cuando las palabras de Li Ye salieron, los discípulos no pudieron evitar estremecerse. Ya los habían golpeado 2 veces, esto los asustó hasta el punto de que sus piernas cedieron. ¿Quién es el primero? Li Ye sonrió y miró a los 300 discípulos aquí. Mientras sus ojos recorrían, muchos estudiantes temblaban, no pudieron evitar dar un paso atrás. A mí. Al final, el primero en dar un paso al frente fue Luo Fenghua, nuevamente. Luo Fenghua se levantó y dijo en voz alta. Vendré. Terminado de hablar, sacó un gran escudo. Luo Fenghua, por otro lado, era inteligente. Hoy, trajo especialmente un gran escudo con la esperanza de que pudiera desviar el palo de castigo de serpiente en la mano de Li Ye. ¿Tienes algo de coraje?